Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. ¿Qué tal? Muy buenas madrugadas y bienvenidos a Milenio 3. Hoy un programa diferente, distinto. Esperemos que sea de su agrado. Diferente porque yo creo que es la primera vez, Santi Camacho. ¿Qué tal? Buenas madrugadas. Buenas noches, ¿qué tal? Que no tenemos aquí en este estudio a Iker Jiménez y a Carmen Porter, aunque los vamos a tener muy cerquita, Les vamos a tener muy cerquita contándonos un montón de cosas interesantes. La primera vez que no hace Milenio 3 aquí en directo en la cadena SER en estos micrófonos, pero por un buen tema, por un tema de investigación, por un buen viaje. O sea que yo creo que la ocasión lo merece y bueno, es una buena excusa para no estar en los estudios, ¿no? Pues sí, que Di Carmen están ahora mismo en Italia. Ajá. Y están viendo de primera mano esa primera exhibición del cadáver, incorrupto o no, ya nos lo contarán ellos, del Padre Pío de Pietrelcina, de posiblemente uno de los santos más misteriosos de la historia de la cristiandad, con esos estigmas, con esas bilocaciones, que podía estar en dos sitios a la vez y con mucho misterio. Han ido a Pompeya también, que es una ciudad llena de misterio, y bueno, ahora nos lo van a contar todo. Nos van a contar todo también Juan G. Vallejo, nuestro habitual Juan Jesús Vallejo, que también se encuentra fuera, también se encuentra de viaje, está nada más y nada menos que en Tikal. Nos conectaremos con él en un ratito también para que nos cuente todo lo que está investigando y todo lo que está haciendo. Y bueno, sigue abierto como siempre ese 7640, el SMS que pueden mandar con la palabra clave milenio y luego lo que ustedes quieran contar, porque seguro que muchas preguntas están haciendo y les van a tener que hacer a Iker Jiménez y a Carmen Porter. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Se me recibe desde Nápoli? Se te recibe perfectamente. Estábamos diciendo que la primera vez que no presentas Milenio así en vivo y en directo, pero por una buena razón, ¿no? Que es la investigación, el viaje. Pues estoy aquí en mitad de una ciudad caótica, pero maravillosa, y se me hace muy extraño escuchar la sintonía de Vangelis fundiéndose con la de Jean-Michel Jarre. Ajá. Y escucharlos a los dos, pero tengo clarísimo que puedo hacerlo muy a menudo porque el programa está en las mejores manos. Fíjate, yo como sabía que me ibais a dar envidia contándome todo lo que lo que vais a contar a continuación y de ese viaje maravilloso, yo por eso te puse también a Jean-Michel Jarre, porque tuve la ocasión de verle esta semana en Madrid en directo y sabía que eso te iba también a dar un poquito de envidia. Estuvo bien el maestro, ¿no? Estuvo fenomenal. Oye, un abrazo para Santi, para Carlos, para Noel, para todos los que estáis ahí con la nave, pues más firme que nunca, y es muy curioso, creo que 650 programas casi, y nunca había ocurrido esto, así que estamos asistiendo a un enigma de la radio, ¿no? Ajá, como enigmas son los que os estáis encontrando y los que os vais a encontrar a lo largo de ese viaje fantástico y maravilloso que estáis haciendo por Italia, y del que nos tenéis que contar muchas cosas, ¿no? Bueno, yo tengo a Carmen absolutamente emocionada porque hay, yo creo que dos grandes temas que pueden ser motivo de debate interesantísimo. Hemos visto un sinfín de cosas, el viaje está siendo de pura investigación, nos gusta reencontrarnos, ¿no?, con algunas cosas, pero desde luego el tema de Carmen es el de los misterios de la Iglesia, uno de sus temas predilectos. Yo en esto no sé tanto, desde luego, pero he asistido a una serie de manifestaciones sociales y de misterios delante de nuestros ojos que de verdad que son sorprendentes. Pero si había alguien contento en el equipo, aquí desplazado, con parte del equipo de Cuarto Milenio y por supuesto con nuestro compañero Luis Álvarez, esa era Carmen que por fin estuvo tocando prácticamente a uno de los grandes misterios hechos carne de la cristiandad. No solo una historia de santidad, sino una historia de ataques demoníacos, una historia de casi enclaustramiento y encarcelamiento por parte de la propia Iglesia. Y allí estuvimos, yo casi prefiero que lo cuente ella. Bueno, pues vamos a saludarla también. Carmen Porter, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches Alberto, buenas noches Santi, buenas noches, Carlos, Carmen. todos los que estáis allí. Sí, hoy con Geray además aquí a los mandos técnicos. Y bueno, pues viendo la nave, abrazo, Geray. Una nave diferente y distinta a la que habitualmente veis. Es un poco extraño, sí. El estar tan lejos de esa mesa caótica como lo es Nápoles con el tráfico, y esa mesa caótica los sábados donde está todo lleno de ordenadores, de noticias, de subrayadores, de libros.
la verdad es que de cafés. se os echa de menos, ¿eh? Y nosotros también nos echamos mucho de menos y estamos deseando que nos contéis, porque cuando uno va a Italia y encima va en estas circunstancias, además para ti, fíjate, ¿no? Poder estar cerca de ese cuerpo que tantas veces has hablado y escrito sobre él, yo creo que debe de impresionar y emocionar, ¿no? Son muchos los fieles que se van a acercar, que se están acercando y que creo, algunas informaciones dicen 6 meses, 1 año. ¿Cuánto tiempo va a estar el Padre Pío expuesto? Pues va a estar año y medio, va a estar hasta septiembre del año 2009. Es lo que va a estar expuesto, el tiempo que se va a poder ver, que los peregrinos se van a poder acercar hasta él, y la verdad es que quien pueda viajar hasta ese pequeño lugar, ese pequeño pueblo de San Giovanni Rotondo, que está pues como más al interior, pasado Nápoles, a unos 250 kilómetros de Nápoles, se va a encontrar con una verdadera maravilla, con algo extraordinario que ni los médicos se explican todavía. Luego lo contaremos, Alberto, pero la verdad es que nos ha dejado impresionados, sobre todo las personas de ciencia, los médicos que han tratado ese cuerpo del santo, del Padre Pío, porque ni ellos mismos esperaban encontrarse ese cuerpo que fue enterrado hace 40 años en el estado en el que nosotros lo pudimos ver. Bueno, incluso me gustaría añadir una cosa, Carmen, y luego cuentas algunos de los misterios. Yo, ya me conocéis, estaba anotando todo lo que he podido, siendo un mero observador, he disfrutado muchísimo, hemos tenido muchas sorpresas, algunas de ellas completamente inesperadas, pero os voy a marcar una situación, Santi, Alberto, que me ha dado sana envidia, ¿no? Imaginaos un grupo de unos 10 forenses, 10 médicos, 10 patólogos, hablando de un cuerpo, hablando de misterio sin ningún tipo de tapujo, unos 200 periodistas, ninguno español, aparte del equipo de la nave del misterio, con unas preguntas, con una inteligencia, con un debate entre ciencia y religión, sin ningún miedo, autoridades mundiales, ¿no?, en la materia de lo que es un cuerpo incorrupto, por qué un cuerpo es incorrupto o no, qué está pasando. Ver a esos forenses, repito, de primer nivel mundial, emocionados, hablando de que abren el sepulcro 40 años después y ni siquiera huele y la carne está rosada, según sus palabras, y la prensa, de muy diferente color, de muy diferente posicionamiento, con un debate interno, buscando en ningún momento la vergüenza, el chisme, no, sino entrando de lleno en qué pasa ahí. Me dio una envidia porque supe, compañeros, que en España sería imposible, absolutamente imposible. Hemos tenido algún caso como el sudario de Oviedo, pero nada que ver, ¿eh? Todo un país concentrado en un misterio, más allá de lo religioso. Me dio sana envidia, compañeros, me dio sana envidia porque eso es como tenía que ser, ¿no? Entonces, de lo que nos estáis contando, Iker, deducimos que el cuerpo está en casi perfecto estado de conservación, lo cual viene muy al pelo porque precisamente últimamente habían salido diversos investigadores, historiadores, periodistas. Sergio Lusato era posiblemente la figura que más destacaba entre ellos, que afirmaban, por ejemplo, que los estigmas del Padre Pío podían haber sido un fraude con la autoaplicación de ácido carbólico en sus heridas. Aquí ya estamos hablando de milagro genuino. Bueno, eso de los estigmas y de que él se podía generar esas heridas se ha dicho desde siempre. Recordemos que el Padre Pío tuvo una investigación del Santo Oficio exhaustiva, que durante 10 años estuvo encerrado en su celda sin poder confesar a las miles de personas que se acercaban todas las semanas para confesarse con él, desde todas partes del mundo, porque además en esta ocasión nosotros mismos hemos podido comprobar cómo gentes de todo el mundo, incluso televisiones de Al Jazeera, se encontraban cubriendo la noticia del Padre Pío, cosa que es bastante curiosa. Y como decía, sobre los estigmas y que él mismo se los hacía con ácidos, siempre se ha dicho, pero nunca se ha podido demostrar. La ciencia decía todo lo contrario. Los médicos que le pudieron tratar decían que esos estigmas atravesaban su mano, que se podía leer por esas heridas que él poseía. Los médicos que le trataron incluso tocaron esa especie de membrana que se queda siempre, una tela muy finita, una especie de piel de bambino, como decían, que seguía teniendo después de desenterrado el Padre Pío en esas manos ya cicatrizadas, porque recordemos que un mes justo antes de su muerte los estigmas tanto de las manos como de los pies empiezan a cerrarse, y justo el día que él fallece, el 23 de septiembre de 1968, a las 2:30 de la mañana, justo cuando él da el último suspiro, esos estigmas cicatrizan ellos solos.
Preguntamos a los médicos que se encontraban en la rueda de prensa y a la gente que había llevado a cabo esta investigación, esta exhumación del Padre Pío, qué había pasado con los estigmas, si habían investigado sus manos después de haberlos sacado del sepulcro, y nos dijeron que tenía las heridas completamente cicatrizadas, que eso todavía es más misterioso, pero aún así no quedaba ni una sola cicatriz, ni en las manos, ni en los pies, ni en el costado. El Padre Pío tenía 5 estigmas, los 5 estigmas de la Pasión, en las manos, en los pies, y esa herida de 7 a 8 centímetros, decían los médicos, en el costado, y todas sangraban constantemente. Ahora el Padre Pío está incorrupto. Yo he de deciros que es el incorrupto que mejor he visto. Parecía perfectamente que acababa de fallecer el día anterior. O sea, yo creo que tenía mejor cara que las horas después de que falleciera, de verdad. Y apenas nos dijeron los médicos que se le había aplicado ningún tipo de cera en la cara, como se suele hacer con estos personajes que tienen fama de santidad. Bueno, además incluso, si me permitís, compañeros, imagino que, no sé si estará en conexión ya en algún punto de este lugar donde nos encontramos Luis Álvarez, hemos tenido debates incluso muy subidos de tono en el buen sentido, ¿no? Imaginaos las tertulias que han surgido aquí viendo esto, porque hay un momento en que, bueno, podemos bajar a ver al Padre Pío, ¿no? 40 años después. Esta ciudad es una especie de mundo dentro de otro mundo, siempre lo fue, con un tráfico intenso, con la marca, ¿no?, de la humertad y de la camorra, pero también con gente absolutamente entrañable que, para salir de una pobreza y de una forma de vivir que es muy curiosa, ¿no?, y también ha sido motivo de debate, una forma de vivir intensa, mediterránea, tiene 2 grandes iconos, ¿no?, 2 grandes salvadores. Lo que voy a decir no es tontería, pero es así y se siente en cada calle, ¿no? Una es el extraño capuchino, el Padre Pío, porque tenía en su interior, estaba rodeado de una serie de fenómenos de los que luego podríamos hablar. Tuvimos alguna información y alguna revelación de personas de su comunidad que nos mostraron algunos secretos de verdad impresionantes, de pura parapsicología. Ya no estamos hablando de fenómeno religioso. Y Nápoles se divide en su fe entre el ídolo futbolístico caído, que era Diego Maradona, el salvador de una ciudad para ellos, ¿no?, que no se consideraba a veces ni Italia, ¿no?, una Italia completamente dividida, la Italia pobre, la Italia de las grandes aglomeraciones de pobreza, pero también esos 2 iconos les hacían sentirse diferentes, ¿no? Lo entendí perfectamente, compañeros, cuando vi que 40 años después se hacía esta prueba y mucha gente no albergaba ninguna duda, ¿no? En España o en otros lugares estoy seguro que habría debates de qué va a pasar con ese cuerpo, ¿no? Quizás un fraude, quizá nos vamos a encontrar lo que tendría que ser, una calavera monda y lironda. Pues caramba, en el pueblo italiano no había la menor duda y no sabían nada, no tenían un solo dato. Sabían que el Padre Pío iba a estar en carne mortal, absolutamente idéntico a cuando murió. Y os podrá contar también Luis, cuando bajamos las escaleras, que lo hicimos varias veces evidentemente, se notaba un olor distinto, no sé, era algo diferente. Yo sé que cada miembro del equipo lo vio distinto, pero te aseguro que yo me quedé muy impresionado. Era la sensación de un anciano, evidentemente tendría que tener, ¿no?, alguna solución de cera pues para decentarlo, pero claro, es que era un cuerpo humano y lleva 40 años en un ataúd completamente hermético, que estaba humedecido, que había tenido condiciones deplorables, hay que decirlo, y se veían los hongos incluso fuera de la tapa. Claro, una cosa es lo que digan los médicos, ¿no?, que estaban muy sorprendidos y algunos eran independientes y no religiosos. Otra cosa es verlo nosotros a 2 centímetros, pues como si ves a un abuelo durmiendo. Y claro, nos quedamos de verdad francamente asombrados. Es una impresión tremenda. Una cosa es la opinión sobre los milagros, estigmas, ataques demoníacos, santidad. Otra cosa es ver un cuerpo. ¿Cómo está hecho eso? ¿Quién lo ha hecho? Los zapatos, los guantes con los que se cubrían los estigmas, tremendos. Y hemos accedido incluso a fotografías de la autopsia, 10 minutos después de que tenga ese hombre heridas que casi le atraviesan la mano, y esto lo controla más Carmen, estaban completamente cerradas y decían los médicos con la piel de un bambino, de un niño, ¿no? Por mucho que uno haga fraude, supongamos eso, que se atraviese las manos, que se pudiese leer el periódico a través de la mano, como se decía en muchas de las crónicas de los médicos, ¿cómo es posible que no haya marca de cicatriz? Bueno, pues todo eso nos recorría a Luis, a Carmen y a mí
delante, en la oscuridad, de esa cara que parecía de un momento a otro que iba a abrir los ojos, ¿no? Pues cuando se realizan los viajes de Milenio 3, los oyentes siempre dicen que me envidian mucho porque estoy a vuestro lado viviendo todas esas experiencias, y el envidiado en este viaje es Luis Álvarez. Luis Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, compañeros. Envidiado, por supuesto, porque, fijaos, Iker decía que es extraño encontrarse a tantos kilómetros de distancia y oír vuestra voz desde los estudios centrales de la cadena SER. Y es que, fijaos, para mí lo extraño es que yo me encuentro en la habitación 510 del Hotel Majestic de Nápoles y ellos están en la habitación 504, es decir, podemos pegar. Ahora empezarán a llamar todos, sí. Luis, gracias por dar la dirección. Y casi les estoy oyendo cuando están hablando. Para mí de verdad que es extraño porque yo siempre suelo estar a este lado, y en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de compartir este viaje, este gran viaje, en el que por primera vez en 3 años, que lleva esa andadura de cuarto milenio compartida con Milenio 3, pues he tenido la oportunidad de compartir un viaje con Iker y con Carmen, y cómo no, evidentemente también aprender, y también sobre todo, pues quizá ejercer esa tarea que nunca habíamos ejercido, y es producir el viaje, realizar un viaje desde el punto de vista de la producción, y observar también cómo trabaja Iker, cómo trabaja Carmen, y quizá también aprender, por qué no decirlo, ¿no?, desde toda la humildad que tiene este reportero de 29 años, ¿no?, y observar, bueno, pues cómo evidentemente estamos ante unos temas para mí súper importantes, sobre todo por una sencilla razón. Nunca me llamaron la atención los temas relacionados con estigmas o con incorruptos, y os puedo asegurar una cosa, uno se cree muy valiente siempre, sobre todo pues por las vivencias personales que uno ha podido tener por las vivencias personales en cualquier caso. Y fijaos, cuando estábamos a punto de entrar en esa cripta, después de haber llegado el miércoles pasado aquí a Nápoles, habernos desplazado hasta San Giovanni Rotondo, haciendo un viaje impresionante por esa Italia maravillosa que nos ha trasladado 20 años atrás en el tiempo, en esa España que todos conocimos alguna vez y que parece que desaparece, que es una gran pena, ¿no? Y fijaos que cuando estábamos a las puertas de la cripta el jueves, uno empieza a sentir esa sensación de que va a suceder algo importante, esa sensación larvada nada menos que en más de 2.000 personas congregadas en un centro. Y bueno, fijaos, me está sonando el teléfono. Ya, claro, ya están llamando los oyentes estamos molestando de Milenio 3, que has dado ya todos los datos y están atentos a todo lo que decimos. A mí lo que me llama mucha la atención todo el viaje, Alberto, ya le conoces. Sí, que vamos a Pero decir. Para terminar, lo que decía, es una gran impresión bajar a la cripta y encontrarnos con una imagen, de verdad, es decir, nosotros hemos podido comprobar cómo eran esas fotografías tomadas allá por esos años, por el año 68, esas imágenes que hemos analizado perfectamente, y yo tuve la oportunidad nada menos que descargar con la cámara más de 100 imágenes en los apenas 10 minutos que tuvimos para observar de cerca la imagen del Padre Pío, vestido impoluto, con un traje perfectamente limpio, unas sandalias, esos guantes que cubrían sus manos, para no despertar quizá, bueno, pues en un momento dado, toda esa expectación que podía generar esos nuevos estigmas que podría quizá tener, y uno se siente de verdad sobrecogido ante la presencia de una imagen perfectamente incorrupta, pero sobre todo un dato muy, muy importante, y es el hecho, y antes Carmen lo apuntaba, y es que el mundo árabe por primera vez se interesa por una cuestión religiosa del mundo cristiano con gran importancia, y es que desplazaron a un gran equipo de Al Jazeera en la delegación de esta televisión en inglés, y se radió o se emitió para todo el mundo. Son muchos millones de personas los que han comprendido que también la cristiandad tiene respeto por sus santos, por sus personas que en algún momento de la historia fueron importantes para nosotros y que seguramente sean considerados como San Francisco de Asís u otros grandes santos de la historia. Oye, a mí algo que me sorprende mucho es, como siempre, cuando llegan las informaciones, cómo vienen algunas informaciones sesgadas, ¿no? Vosotros estabais comentando una serie de cosas que los medios de comunicación no han recogido de otra manera. Por ejemplo, se decía que el famoso Museo de Cera de Londres había enviado una máscara facial que se había colocado al Padre Pío, se decía que el cuerpo estaba en peores condiciones, o sea que vemos cómo al final los que sois testigos en primera persona de todo lo que está ocurriendo tenéis una información diferente, ¿no? Claro, depende de qué medios lo digan, porque si lo dicen medios españoles aquí no estuvo ninguno, nada más que Milenio 3 y Cuarto Milenio cubriendo. No, esto lo decía en concreto el diario italiano La República, o sea, que eran medios italianos. Sí, lo que hay que decir quizá, si me permitís, es que, y eso sí que es una cosa que a mí en parte me entristeció, porque de alguna manera no hay que sesgar la información,
que se obtiene cuando estás en el epicentro de la noticia, y en este caso es evidente que el Padre Pío, todo el mundo esperaba, como decía Iker, ¿no?, que nos encontráramos con un esqueleto, una grandísima expectación. Días atrás había sido exhumado después de 40 años, y nos encontramos nada menos con que el Padre Pío no solamente está incorrupto, sino que está casi mejor que cuando fue enterrado. Es evidente, y para todo el mundo no es un enigma el hecho de que es muy probable que haya sido retocado, pero ellos daban, y fijaos, porque había grandes autoridades del Vaticano, entre ellas el doctor Nazareno Gabrieli, perito del Vaticano para la conservación del bien, y bueno, pues un arzobispo, el arzobispo Domenico de Ambrosio, delegado de la Santa Sede, para la obra del Padre Pío, que está precisamente San Giovanni Rotondo, y ellos departían y se peleaban con los medios italianos, con el Corriere della Sera sobre todo, porque no hay que olvidar que aunque esta sea un país muy religioso y muy conservador, todavía sigue habiendo una especie de reticencia, sobre todo orientada desde la política, sobre todos estos asuntos que más tarde o más temprano pasarán a la historia de la cristiandad. Sin embargo, como decís, una gran tristeza por el hecho de que las preguntas andaban vacías de significado y más bien eran consideradas como ataque. Y yo creo que no hay que sesgar o no hay que malinterpretar esta información. Sin embargo, había un dato también muy importante, y es el hecho de que el Padre Pío, y ellos lo decían así, cuando abren esa tapa de cristal después de un sarcófago de cobre, de zinc, no recuerdo bien el material, ellos encuentran un cuerpo perfectamente con el mismo tamaño, con el mismo grosor, casi con el mismo peso, y quizá un poco depauperado en comparación con lo que podría haber sucedido si hubiera sido un cuerpo normal, porque imaginaos 40 años después una persona cuando es exhumada, os podéis imaginar qué es lo que podría aparecer ahí. En este caso es muy probable que para evitar un gran shock a toda la cristiandad, lo que hicieron fue ligeramente retocarlo, que es como ellos afirmaron, como ellos dijeron, y mostraron algo que posiblemente pasará a la historia, y nosotros fuimos testigos de ello. Estaba la persona incluso en la rueda de prensa, si recuerdas, Luis, que había realizado esos retoques, y lo presentaron, o sea, no ocultaron en ningún momento nada. La persona que hizo esos retoques en el rostro del Padre Pío estaba sentada a la derecha del todo en la rueda de prensa, no me acuerdo en estos momentos cómo se llamaba. Se le presentó a la prensa, todos dijeron que había hecho una magnífica obra porque se mostraba al Padre Pío tal y como lo recordaban todos los fieles. Y es cierto, cuando estás a pocos centímetros del rostro del Padre Pío, ves incluso hasta las manchas que tenía en su cara cuando murió. Ves la barba perfecta, no se le había movido ni un solo pelo, no se le había caído el pelo de la barba, se lo encontraron tal y como le enterraron. Lo único que decían es que lo que estaba en mal estado habían sido los ojos, que es lo que le habían retocado, nada más y nada menos. Yo creo que en ese momento, además, en la rueda de prensa fueron todos muy claros. Nosotros pudimos hablar después con la persona del comité que había llevado desde el principio toda la exhumación del Padre Pío, y también la que tenía el contacto directo con los medios de comunicación. Se llama el Padre Antonio. Estuvimos charlando largo y tendido con él. Incluso pudimos ver estancias que otros medios de comunicación no habían visto, pues porque nos unió una pequeña amistad. Compartimos una serie de anécdotas sobre la entrevista que habíamos realizado minutos antes. Incluso podemos ver las estancias del Padre Pío donde había comido, su celda. Nos contó varias situaciones que había sufrido, como los seminaristas que se encontraban al lado del Padre Pío pues habían visto con sus propios ojos cómo era atacado por el demonio en diferentes ocasiones. Bueno, la verdad es que yo creo que se ha hecho una rueda de prensa a nivel mundial en la que no se ha ocultado nada, que se ha mostrado a la prensa y a los medios de comunicación, a todas las televisiones, todo tal y como ha sido, paso por paso. Nos han ofrecido y nos han dado las imágenes de vídeo de la exhumación, y creo que ha sido todo muy sencillo. O sea, no tienen por qué ocultar nada, ni tienen por qué decir otra cosa que no es. Ahora, siempre los medios de comunicación, dependiendo de su línea editorial, van a decir una cosa u otra. Eso pasa en todas partes. Y ya empiezan a llegar esas preguntas al 7640, ya saben, SMS con la palabra clave milenio, lo que ustedes quieran decir. Y bueno, ya empiezan a preguntar a Carmen, y sobre todo lo que la preguntan es por las sensaciones que ha vivido cuando había podido estar enfrente del Padre Pío. Y luego nos preguntaban también por qué a los estigmatizados tienen los estigmas o les salen los estigmas en las manos y no en las muñecas, como se supone que es donde estaba crucificado, donde tendría que tener las estigmas. Bueno, sensaciones te puedes imaginar. Yo, desde que me enteré que iban a exhumar el cuerpo del Padre Pío, me empeñé
y empeñé a todo el equipo de Cuarto Milenio y de Milenio 3 que teníamos que estar presentes, porque esto ocurría una vez en la vida, que no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Los médicos en ese momento todavía no habían dicho en qué situación se encontraba el cuerpo del Padre Pío, y yo dije, mira, sea como sea, tenemos que estar. Y la verdad, pues, sensación, emoción, nervios, pero sobre todo una gran tranquilidad y una gran emoción ver cómo todavía gente de todo el mundo acudía por la fe a un sitio. Con esta pérdida de valores que tenemos en todo el mundo, la verdad es que te reconcilia un poco con los humanos, con la gente, el ver que desde niños, pasando por jóvenes hasta ancianos, pues todavía les mueve algo por dentro y acuden en masa a ver a ese santo al que durante unos segundos solo le pueden contemplar, porque había muchísima gente. Creo que en estos días, desde que estuvimos nosotros el jueves, han pasado ya 750.000 personas para ver el cuerpo del Padre Pío. Imaginaos la de gente que puede venir este verano y a lo largo de todo el año, y cuando se cumpla otro de los años de su muerte, el 23 de septiembre, San Giovanni Rotondo va a estar lleno porque es el aniversario de su muerte. Y la verdad es que sobre todo mucha emoción y ver un sueño cumplido, el estar junto al Padre Pío y el verlo cara a cara en esa situación que parecía que estaba vivo. Yo, de todas formas, al no saber tanto, no tener tanta referencia, he intentado documentarme. Evidentemente alguna vez hemos hablado de este individuo. Yo creo que nunca sabremos al final hasta qué punto se le ha retocado la cara, cómo estaba exactamente. Ojalá podamos descubrirlo, y vamos a hacer algunas gestiones, ¿no?, para saber cuál fue la imagen, no voy a decir prohibida, pero sí la imagen en la gran duda, ¿no?, de la imagen en el momento exacto en que, con unas medidas de seguridad y un procedimiento que parecía eso, el desembarco, ¿no?, de una prospección arqueológica, con unas grandes mazas y una especie de gatos hidráulicos, se extrae 40 años después la tumba y se abre. ¿Cómo está exactamente? El cuerpo, desde luego, parecía idéntico. La cara era impresionante. Yo he visto otros incorruptos, por ejemplo, Juan XXIII, el famoso Papa Bueno, ¿no? Se utilizó todo tipo de tecnología al alcance en los años 60 para dejarle incorrupto. O sea, una incorrupción, vamos a decirlo así, programada, que es otro misterio. El Vaticano quería que Juan XXIII, su rostro, su imagen, quedara en un híbrido entre la carne y la máscara y que fuera venerada. Bueno, pues en ningún momento podemos comparar ambas cosas. Desde luego yo no sé qué pasa y qué ha ocurrido exactamente con el Padre Pío, pero os puedo asegurar que no hay comparación, que parece que va a despertar de un momento a otro. Luego los pies, las manos, pero fijaos, hay un ingrediente más, ¿no? A mí me interesa sobre todo observar esto desde el punto de vista de la investigación, más allá de la religión o de las devociones, ¿no?, que me parecen fenomenales. Hubo un momento, yo voy a contar este pequeño secreto, que Padre Antonio nos permite, cuando ya se ha marchado toda la vorágine de periodistas a nivel mundial, bueno, pues Carmen le hace una entrevista, largo y tendido, medio en italiano, medio en inglés, medio en español, y enseguida hay una conexión, ¿no? Yo veo que Padre Antonio, principal responsable de esta exhumación de alguna forma a nivel informativo, comprende que nosotros no vamos a hacer una mera nota en un telediario, ¿no?, sino que nos interesa el tema. Y Carmen le pregunta por los ataques de una figura oscura que aparecía, ¿no?, generando una serie de fenómenos, estigmas que se curaban en un solo día, estigmas, como he dicho antes, que atravesaban la palma de la mano, que ahí habría un gran misterio, ¿no? Palma de la mano, cuando parece que las crucifixiones desde luego eran un poquito más arriba, ¿no? Pero hay una imagen que yo no logro olvidar, ¿no? Es el momento en que Padre Antonio nos empieza a dirigir, ya casi cayendo la tarde, por una serie de pasillos. Abandonamos la sala de prensa y nos metemos en el monasterio de los capuchinos reales, donde vivía Padre Pío y donde, por supuesto, cualquier acceso estaba completamente vedado a los periodistas. Pero este hombre nos sonrió, nos dijo andiamo, fuimos con él, empezó a hablarnos de Padre Pío como un personaje más allá de la religión, como un personaje que para algunos ha vuelto en imagen, ha vuelto en extraños olores, por ejemplo, a rosas, su presencia sigue allí, y nos empieza a enseñar estancias concretas, por ejemplo, donde estuvo vigilado por la propia Iglesia. La Iglesia, y eso lo sabe bien Carmen, le puso micrófonos para investigar a este hombre, la propia Iglesia.
Y hay una cosa que yo quiero contaros como mera anécdota, pero que a mí me impresiona, ¿no? Vagando por esos pasillos, ya casi en oscuridad, ya cayendo la tarde, viendo el lugar de verdad donde se desenvolvía este hombre santo o no, no lo sé, nos encontramos con un antiguo dibujo, no sé de quién, que a mí me dio un vuelco al corazón, ¿no? En una de las esquinas, en una de las paredes, hay un dibujo hecho a carboncillo, imagino que de algún joven devoto del Padre Pío, y lo que se nos muestra es al propio Padre Pío joven, combatiendo cara a cara con el diablo, y el diablo es un perro negro, ¿no? Y la fuerza de ese dibujo, en ese lugar, os aseguro que en un lugar, repito, no apto para los periodistas, te demuestra que en ese sitio remoto de la Italia más escondida, que se ha transformado gracias a la fama mundial del Padre Pío, pero en el lugar de verdad donde reposa, digamos, el espíritu de esta gente que le sigue, que le tuvo con él, todavía está su sitio, todavía está su mesa, ahí sigue habiendo dibujos de lo paranormal, ¿no? De lo enigmático, crónicas que están ahí en las paredes de cuando pasaban cosas raras, como a tantos otros místicos, que no solo está la cara bondadosa, ¿no?, sino la cara de que tenían que sufrir, como dicen que sufrió San Francisco de Asís, los estigmas, las marcas de la crucifixión, el dolor divino, sino también movimiento de objetos, aparición de figuras que le golpeaban, y eso estaba ahí en esos dibujos, que creo que demuestran que en esa comunidad remota, que cuando pase toda esta vorágine, seguirán ahí, en la meditación, perdidos en esa Italia rural, ahí siguen, ¿no?, esas marcas, esas viñetas, esas fotos en papel y carboncillo, de algo en lo que ellos creen, la presencia de un ser maligno ahí entre ellos, ¿no? Me impresionó muchísimo. Luego hay otra cosa, si me permitís, compañeros, que en la línea de lo que comentaba Iker, que es muy importante destacar, porque fijaos, allí estábamos congregados decenas de periodistas internacionales, muchos italianos, los únicos españoles éramos nosotros, como no podía ser de otra manera, pero fijaos en un detalle, ¿no? Cuando yo decía antes que bajábamos a esa cripta enigmática que abría las puertas por primera vez después de 40 años para mostrar el cuerpo incorrupto del Padre Pío, y fijaos porque uno muchas veces, bueno, pues ha hecho fotos a muchas cosas, se ha enfrentado a muchos platós, a muchas imágenes, algunas de ellas muy duras, como el resto de compañeros que estábamos allí, fotógrafos de la agencia Reuters o de la agencia AP o de las grandes agencias internacionales mundiales, para transmitir esa imagen para todo el mundo. Han dado fe, de hecho, los medios informativos de todo ello, y fijaos que había para mí un detalle muy, muy importante. Yo pensé que, bueno, uno tiene sus creencias, ¿no? Y en un momento dado, bueno, pues es importante agachar el rostro y casi lanzar una plegaria al cielo, porque es así. Uno no puede ver tampoco en lo que cree, en lo que fue de alguna manera educado y enseñado, porque sería quizá traicionarse uno mismo. Pero fijaos, porque el resto de personas que en la cola, cuando estábamos esperando entrar por esa puerta que se abría y que nos introducía por unos pasillos oscuros, casi estrechos, hasta una gran habitación donde era mostrado en una urna de cristal, bueno, pues resulta que cuando estábamos allí estábamos precisamente hablando de todo esto y parecía que no tenían demasiada fe en todo esto, que era un trámite más, que era una mera foto a Berlusconi o cualquier otro político del momento. Y sin embargo a mí hubo una imagen que me impactó mucho, y es que cuando estábamos allí, en presencia de este cuerpo impactante del Padre Pío, detrás teníamos unos bancos con unas religiosas que estaban implorando una y otra vez una plegaria, estaban rezando constantemente sin parar. Eran un grupo de alrededor unas 10, 15 religiosas, algún que otro monje capuchino, algún que otro religioso, y por un momento me di la vuelta, desvié la cámara, hice una foto al contrario, es decir, a todos los periodistas que estábamos ahí, todos los fotógrafos, podía haber un grupo de más de unos 30 fotógrafos que estábamos allí, y hubo algún que otro fotógrafo que me di cuenta que en algún momento bajaban la cámara, miraban al suelo y lanzaban esa misma plegaria, como si ellos mismos en algún momento, en su conciencia, se hubieran quebrado y se hubieran de alguna manera, no hubieran negado la evidencia, no hubieran dicho, bueno, yo tampoco puedo olvidar de dónde provengo, quién soy y quizá frente a quién estoy, ¿no? Para mí eso es muy importante. Siguen llegando mensajes al 7640. Tenemos a Carlos Largo y haciendo las funciones de Carmen Porter. Carlos, creo que hay algún mensaje más, ¿no? Espera un segundito, a ver si te escuchamos. ¿Escuchamos, Geray, a Carlos? Muy buenas. Venga, ahora sí. Buenas madrugadas, Alberto. Pues nada, van llegando los mensajes y, por ejemplo, Sara de Tenerife nos dice: Carmen, gracias a tu empeño de seguir la investigación en Italia, nosotros podemos vivirlo como si también estuviéramos ahí. Muchas gracias. Nada, Alberto, gracias a vosotros.
Alberto de Alicante nos dice: aquí en mi ciudad tenemos una religiosa llamada Úrsula Micaela que está incorrupta y hace milagros. Miguel de Alicante dice: dicen que a los cuerpos muertos les siguen creciendo las uñas y el pelo. ¿Los estigmas eran en las muñecas? Bueno, eso creo que era también casi leyenda urbana, ¿no? Lo que sí hace el cuerpo es que va haciéndose cada vez más pequeñito y eso da la impresión de que el pelo y las uñas parezcan un poco más grandes, ¿no? Aunque Luis ha conocido también algún Cristo curioso, ¿no? Algún que otro Cristo curioso. Sí, de hecho sí que es cierto que el pelo crece. Cuando un cuerpo fallece hay ciertas células que aún prosiguen en su camino por sobrevivir a eso que es la muerte, y sí que es cierto que las uñas crecen y el pelo crece, pero fijaos, en el caso del Padre Pío estaba perfectamente peinado, como es evidente. Ellos no iban a dejar en ningún caso nada al azar y bueno, en este caso la barba era exactamente igual, el pelo era exactamente igual. Y bueno, uno se pregunta, ¿no? Podrían haberle incluso hecho pues un corte de pelo, un lavado de imagen, pero cuando uno compara las imágenes se da cuenta de que quizá el Padre Pío es que estaba casi exacto, ¿no? Casi exacto, y digo, y el pelo pues con el mismo tinte, el mismo color. Es decir, era muy, muy impresionante toda esta imagen. No es tampoco extraño que le hubiera crecido el pelo, que le hubieran crecido las uñas. Las manos estaban cubiertas por unos guantes, y antes lo apunté, para evitar cualquier tipo de politis. Para taparse los estigmas. Sí, lo que sucede es que los dedos los llevaba en vida al aire, y en este caso se los habían tapado por completo, quizá para evitar cualquier tipo de contradicción, cualquier tipo de polémica que hubiera podido surgir, porque antes apuntábamos a que los medios estaban muy reacios, muy reacios, y este es un país muy religioso, lo cual me extrañó mucho, bueno, pues aceptar quizá todo esto, ¿no? Quizá deberíamos de enfocarlo desde ese punto de vista que llevamos hablando desde hace 44 minutos, de cómo debe entenderse la fe y de cómo deben de ser comprendidas todas estas cosas, ¿no? Pues lo cierto es que estamos aquí viendo las fotografías a las que se refería Luis, concretamente las de la agencia Associated Press, y la verdad es que el relato que nos estáis haciendo es magnífico de lo que reflejan las imágenes, porque es impresionante, parece realmente una persona dormida. Y es que hay un dato que supongo que, entre otras cosas, explica el vórtice de fervor en el que estáis metidos ahora mismo, porque es que, fíjate, un sondeo de 2006 de la revista católica Familia Cristiana sacó como resultado que el Padre Pío es la figura a la que más rezan los italianos, más que a cualquier otra figura religiosa, incluidos la Virgen María y Jesús. O sea, que lo mismo se está viviendo algún tipo también de síndrome como el que hablábamos de lo del Camino de Santiago, ¿no? No sé si... Interesante. Ajá, se podría vivir... Interesante, porque además eso ha ido ocurriendo en momentos puntuales. Yo creo que todavía habrá sorpresas, que tendremos que saber, porque hay un momento tremendo de los 10 médicos. Primero todos, imaginaos, ¿no? Bastante pausados, y en la batalla que ocurre con la prensa, batalla amigable, ¿no? Se van soltando y empiezan a soltar cosas y empiezan a ir más allá, y entonces al final acaban diciendo cosas que quizá no tenían previsto comentar, como ese momento en que abren la tapa, y al abrir la tapa los 10 científicos, algunos de ellos lo comentaban casi jocosamente, bueno, pues echan un poco hacia atrás porque el hedor de un cuerpo que no es que tenga que estar en descomposición, en las circunstancias en las que estaba tenía que estar ya solamente hueso prácticamente. Bueno, pues conocen bien los peligros de la irrupción de ciertos hongos, conocemos bien la historia, ¿no?, de Tutankamón y demás, de ciertos hongos, de ciertas bacterias, y directamente el olor a veces nauseabundo que puede surgir de cualquier humano en esas circunstancias. Bueno, lo que más les sorprende es que se echan atrás, se miran unos a otros y caramba, si aquello no huele. Y eso lo dicen los diferentes científicos, y a mí eso me impresionó mucho, más allá o no del aspecto o no que hayan adecentado al Padre Pío, ¿no? ¿Qué pasaba con ese cuerpo de esa persona que, como tantos otros estigmatizados, que podemos resumir en historias curiosísimas de gente que sufría la pasión, no sé si provocándose ese sufrimiento con su propia mente o indicados o tocados por algo? ¿Qué pasaba con ese cuerpo que no despedía el más mínimo olor? Luego ya lo de otro se va avanzando o adelantándose en su respuesta y acopla a lo que ha dicho el otro médico. El forense dice que en 40 años no han conocido un caso donde la carne estuviera rosácea, que por cierto es un elemento que no aparece en esa cara pintada de cera o en algunos momentos quizás recompuesta. Es decir, que incluso hablan de una carne todavía más palpitante o latente de la que vemos en las fotos.
Y no solo eso, otro de los médicos, que había permanecido callado hasta el último momento de la rueda de prensa, os doy un dato, la RAI emitió 3 horas y media en directo Telejornale 1, es decir, el telediario de la primera cadena, para que nos entendamos, 3 horas y media del proceso de exhumación, digámoslo así, de muestra del Padre Pío. Bueno, pues el último médico, dejando un poco el suspense, ¿no?, se adelanta a decir y empieza a enumerar casos, y esto sé que es delicado, pero él lo dice, casos, de milagros, de personas que se han curado repentinamente, casos concretos al límite de la medicina. Y se formó ahí una especie, no sé, de cuestión demiúrgica extraña, donde los médicos al final eran mucho más avanzados que los periodistas y no tenían temor a hablar, ¿no? Y en ese momento, cuando todo estaba alcanzando cierto clímax, es cuando, se acabó lo que se daba, ¿no? Y se cortó un poco la comunicación. Pero me da la sensación de que va a haber más sorpresas y que a partir de este instante sabremos más de la vida de este hombre, que debió ser muy humilde y que simplemente veía su vida tocada por una serie de fenómenos que son los mismos que mucha gente tiene y que, si no es religiosa, califica de paranormales. La gran pregunta es si son fenómenos paranormales, y el ser religioso te hace tomártelos de esa forma, ¿no? Claro, es que recordemos además que el Padre Pío pues hablaba sí que de esos fenómenos, tenía bilocaciones, es decir, estar en 2 sitios en el mismo momento, tenía también clarividencia, don de lenguas, él iba cualquier persona del mundo a confesarse con él, porque las misas del Padre Pío siempre eran multitudinarias, y él entendía cualquier idioma, y no solo eso, sino que a todas las personas que iban y se le olvidaba confesar alguno de los pecados que tenía, él se los recordaba, por eso ese don. También lo decías, a mí me extrañó muchísimo que médicos, que personas completamente científicas con una carrera, reconocieran ante 200 medios de comunicación a nivel mundial que ellos mismos habían visto cómo esos milagros se producían en nombre del Padre Pío. Eso yo creo que en España no sería posible, y en cambio aquí lo hemos visto. Nos hablaban de enfermedades muy graves de las que habían sido curadas diversas personas por la intervención, al parecer, de este santo. Por eso, Alberto, eso que decías, que el Padre Pío tenía muchísima devoción en Italia, es cierto. Por todas partes el Padre Pío está presente. En el pueblo es San Giovanni Rotondo, es entero del Padre Pío. Allá donde vayas te encuentras una imagen del santo. En los hoteles, en las habitaciones, había todo tipo de recuerdos sobre el santo. Había un cuadro que presidía las habitaciones, y eso no solamente en nuestro hotel, en el hotel que estábamos, sino en todos los que se han construido para acoger a esos fieles que van cada vez más a San Giovanni Rotondo, y que ahora, estando expuesto el cuerpo del Padre Pío, hasta septiembre de 2009, pues seguro que van a ir en masa. Se está construyendo rápido y corriendo para acoger a todas esas personas que quieran visitar a su santo. 1 millón están ya registrados. Sí. 1 millón están ya registrados. Dices. 1 millón hasta el 23 de septiembre de peticiones. De peticiones están ya registradas, efectivamente. Sí. Oye, quería preguntaros una cosa. Entre esos miles de devotos que están acudiendo, ¿habéis visto gente, qué sé yo, en silla de ruedas, enfermos, gente que acude también en busca del milagro? Sí, muchísima. Y permitidme una cosa, es que estamos en un ambiente además muy especial, ¿no? Porque hoy mismo hemos tenido la oportunidad, nos interesaba además por una serie de cuestiones sobre ciudades que vivieron su propio fin del mundo. Hicimos un programa hace un tiempo, ¿no?, de ciudades como Armero, Yungay o Pompeya, que vieron cómo su mundo se venía abajo en una sola noche prácticamente. Pues fijaos qué curioso, estamos en un lugar donde no solo está la devoción a estos santos extraños. Yo no sé si el Padre Pío es un santo realmente, es un santo oficialmente, pero no sé si estaba tocado con el don, ¿no?, salvífico o no, o pasaban otras cosas, yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que estamos en una parte de la Tierra muy curiosa, muy apegada a sus raíces. La globalización a veces aturdidora, ¿no?, que recorre el mundo, en ciertas zonas de Italia todavía no ha aprendido, ¿no? Y entonces aquí se mantienen algunas vetas ancestrales que son muy interesantes y que nos pueden hacer aprender. Y eso nos ha llevado muchas tertulias, ¿no?, a lo largo de estos días. Fijaos lo que os digo. Esta ciudad, por ejemplo, Nápoles, esta zona del sur de Italia, ha vivido siempre bajo la presencia de un gigante dormido, pero que de vez en cuando despertaba, ¿no?, que era el Vesubio. Y durante unas 100 ocasiones, las calles, un montón de poblaciones fueron desalojadas. Muchas veces la lava
pues inundó todo, ¿no? Esta misma mañana hemos tenido la fortuna de poder visitar lugares que llevaban muchos años sin ser visitados por periodistas en Pompeya, no solo la Pompeya oficial, sino la Pompeya más macabra, ¿no? Esa de los cuerpos de niños, cuerpos de alguna forma incorruptos, ya esto voy, ¿no? Muy cerca de aquí está el misterio del Padre Pío, y aquí en esta parte de Italia tenemos otra gente que se detuvo en el tiempo, que de alguna forma tampoco envejeció, que están sus huesos de niños con una carcasa de lava porque murieron por el azote de un estrago llamado Vesubio. Toda esta gente que vive en este margen de Italia parece que vive pensando que en cualquier momento todo se puede acabar, y eso genera unas fes, unas devociones tremendas. Estamos en la tierra de San Gennaro. Hemos hablado mucho de San Pantaleón y de su sangre que se licúa como un mensaje profético. No lo sabemos, no sabemos qué ocurre, pero fijaos que otra escena tremenda, ¿no? En esta Nápoles extrapoblada, en esta Nápoles donde conducir, yo creo que he visto conducir mejor en el Cairo, bueno, mejor no, por aquí nadie se choca, pero esto es el mayor caos amable que uno se puede imaginar. Gente con el corazón en la mano, no os podéis imaginar. Conocíamos muchas partes de Italia, pero no Nápoles, y de repente, ¿no?, nuestro gran amigo Carlo, que nos está haciendo de guía gracias al maravilloso colega Eric Fratini, nuestro amigo Carlo nos dice: mirad allí, y entre el caos y la urbe nos señala una imagen que te da otro fogonazo, ¿no?, como ese cartel que os indicaba en una de las celdas del monasterio del Padre Pío, del propio Padre Pío de joven luchando con el demonio. Y ves otra escena, y es en mitad de esas casas, con la ropa colgando, con los coches pitando, con los niños aún jugando el fútbol en la calle, pues ahí ves una imagen de San Gennaro, cuya sangre no se licúa, siempre se licúa, y si no se licúa es motivo de amenaza, de miedo para toda la ciudad, todavía hoy. Pues ves una imagen de San Gennaro extendiendo su mano en dirección al Vesubio. La imagen, la típica fotografía que haría Luis Álvarez ahí, como gran fotógrafo que es, y ha hecho una serie de fotos de Nápoles en blanco y negro que son de exposición, es San Gennaro sacando su mano de la piedra, señalando al Vesubio, porque justo en ese punto cuenta la leyenda que un montón de gente que sacó crucifijos hizo que se detuviera la lava ardiente, 7 metros de altura de lava ardiente, que se detuviera en ese punto, y por eso queda ahí la figura de San Gennaro. Es decir, estamos en una tierra donde el milagro, lo paranormal y las sensaciones de la gente se entremezclan como en ningún otro lugar, y vivir eso creo que es importante y le da la dimensión. Quizá en el resto del planeta, en el resto de la propia Italia, no se viva igual, los periodistas no lo cuenten igual, simplemente porque no lo viven como aquí, ¿no? Pues si queréis, abusamos un poquito más de vosotros. En cuanto vengan los servicios informativos, hablamos de un poquito de Vesubio, de Pompeya y Herculano. ¿Aguantáis un poquito más con nosotros? Hombre, genial. Venga, pues terminamos, supuesto, si queréis, esta ronda, y terminamos ya hasta que lleguen los servicios informativos en 3 minutos, porque había otra pregunta también en el 7640. Por ejemplo, nos preguntaban y le preguntaban a Carmen ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en exhumar el cadáver del Padre Pío y en ponerlo a la vista pública? Pues mira, la verdad es que se suele hacer cuando se está en pleno proceso de beatificación o de santificación. Lo que pasa que con el Padre Pío había tantas pruebas, ya desde antes de que muriera ya se le llamaba santo. Entonces había tantas pruebas que no hizo ni siquiera falta exhumar el cuerpo para ver si éste se encontraba incorrupto. Ha sido ahora cuando se han cumplido 40 años desde su muerte, cuando han decidido sacarlo a la luz para ver en qué situación se encontraba, para ver cómo estaba ese cuerpo, si había pasado el tiempo por él o si no, y por eso se ha hecho esta organización médica, esta organización científica, para comprobar precisamente ese estado, no para que los fieles tuvieran más fe, porque ya la tenían, ya había sido santificado por el Vaticano con todas esas pruebas, que incluso muy cerquita del cuadro ese al que ha hecho mención Iker, en el que el Padre Pío era atacado por un gran perro negro, pues se encuentra una vitrina con todo su proceso de beatificación y de canonización, donde se recogen todos los milagros que hay alrededor del Padre Pío, todos los fenómenos paranormales que se produjeron en torno a él, todos esos documentos que se tienen que aportar a la causa de los santos para que estos sean nombrados como tales. En el caso del Padre Pío, si no recuerdo mal, fue Juan Pablo II en el año 2002 cuando decidió santificar al Padre Pío después de muchos años de proceso de beatificación y de canonización.
y ahora es cuando se ha decidido sacar su cuerpo, pero vamos, no ha sido por nada especial que tuviera que ver con su proceso. Yo cuando antes decía Iker lo del perro negro, no sé a él qué le parece eso de irse encontrando y cruzando cada 2 por 3 con perros negros en su vida, no sé. ¿Es una casualidad o causalidad, ¿no? Eso además me ha impresionado muchísimo, porque recientemente vi en la biblioteca nuestra un libro de ese gran maestro vuestro, en fin, tuyo y de Santi. Brunvald, uno de los maestros de las leyendas urbanas, claro que sí, seleccionó las leyendas urbanas de terror, las de terror, sí, y les puso en la portada, ¿sabéis el qué? Cierto. El perro negro. ¿Por qué? Pues como arquetipo de lo que da miedo. Y, en fin, pensándolo a estas horas, en este rincón de Nápoles, pues sigue dando un poco de miedo. Bueno, Pompeya había varios perros negros, ¿eh? Sí, y en dejadme Pompeya que yo, haga... atrapado en la lava. Digo, dejadme que haga un pequeño apéndice, y es que en ese rodaje que hicimos en Escocia sobre la casa de Boleskine House, en el que, bueno, que fue alquilada por Led Zeppelin, precisamente el animal que se aparecía en aquellas noches de plenilunio, en las que, bueno, se realizaban, imaginaos, las fiestas que podían realizarse allí en los días posteriores, incluso en los mismos días de aquellas fiestas, un perro negro era visto en las inmediaciones de esa zona oscura, como era este pueblo en esa orilla oeste del lago Ness, ¿no? Y así lo recuerdan todos los habitantes del pueblo, que poco menos que cuando pasaban por la puerta procuraban no mirar, no echar la mirada a la margen derecha, por no encontrarse con esa imagen siniestra de un perro que en ocasiones por la noche, recordaban los guardas de la casa, rascaba la puerta de las habitaciones, ¿no? Pues lo o sea, que dejamos ahí. lo que sí, que es un arquetipo, ¿no? Los servicios informativos que ya están aquí, y enseguida regresamos para hablarles más del Vesubio, de Pompeya y Herculano. Primero inhalaron gas caliente y cenizas, que hacen que los pulmones se llenen de líquido. Es como tragar fuego. Al volver a tomar aire, la ceniza se mezcla con el líquido, creando una masa húmeda en los pulmones y la tráquea. La tercera inspiración hace cuajar la masa. Las víctimas intentan aspirar aire y se asfixian. Más o menos es lo que se debió de vivir en aquella tragedia del Monte Vesubio, con, bueno, pues Pompeya totalmente destruida, aniquilada y encontrada mucho tiempo después. Debe de ser una de las muertes más horribles el morir por esas inhalaciones de gases, ¿no? Seguimos hablando con Iker Jiménez, con Carmen Portez, con Luis Álvarez, que se encuentran en Italia. Seguimos, amigos, en contacto. Creo que impresionante ese testimonio, ¿no?, de cómo pudo ser la muerte, ¿no?, por asfixia. Hombre, ahí la historia del Monte Vesubio, que estamos a sus faldas, es francamente impresionante, ¿no? Uno ha visto algunos volcanes en su vida, pero la orografía de este, con una ciudad de una extensión casi, me atrevería a decir, que mayor que la de Madrid, por ejemplo, aunque sean menos los habitantes, el hecho de que muchas casas sean bajas hace que este 1,5 millones de personas que conviven en la bulliciosa Nápoles se extiendan muchísimo, ¿no? Y entonces uno ve tantas y tantas casitas, tantas y tantas personas debajo de un volcán que, ojo, se sabe que volverá a erupcionar, no se sabe cuándo, porque ahora mismo llevamos la frecuencia menor de erupciones de los últimos 500 años. Se sabe que la erupción que vuelva a suceder será absolutamente catastrófica por la cantidad de restos que se acumulan en la boca del cráter y que evidentemente saldrán al exterior. Y esa crónica que hacías, que de alguna forma, ¿no?, es de un excelente reportaje que retoma las crónicas de un hombre que pudo vivir para contarlo, ¿no?, Plinio el Joven, que decía como Plinio el Viejo, maestro de este, se quedó tan aterrorizado con aquella lluvia oscura de piedra pómez, que fue uno de tantos pompeyanos que vivían, pues dados, hay que decirlo, los placeres bastante banales. En alguna ocasión se puede decir que era una ciudad con lupanares, era una ciudad, bueno, donde se rendía culto al cuerpo y al bienestar, y muchos pensaron que aquello era una maldición de los dioses, ¿no?, lo que ocurrió en el año 79. Bueno, pues fijaos qué ejemplo, ¿no? Plinio el Viejo, como buen científico, pensó que la naturaleza no iba a poder hacer ese daño tan tremendo, pero el hombre nunca había asistido a aquel espectáculo, no tenía conciencia de haber visto esa columna de fuego y de humo
que según algunos expertos superó los 20 kilómetros de altura, ¿no? Se extendió hacia esas dimensiones increíbles de altura. Primero llegó la piedra Pómez, mucha gente fue acribillada por esta piedra Pómez, se superaron los 7 metros de altura de cenizas ardientes, luego llegó la gran ola piroclástica y la lava y el terror absoluto, ¿no? Poblaciones que todavía no se sabe exactamente cuánta gente pudo vivir en Pompeya. Los números varían entre 30.000 y 50.000 personas huyeron, pero muchos no lo hicieron, entre ellos Plinio el Viejo, que se acercó más y más, puso una especie de toalla en el suelo y siguió tomando notas y viendo aquello, haciendo caso omiso de los que huían como alma que lleva el diablo, ¿no? Siguió pensando que el gran volcán, el dios volcán, ¿no? De alguna forma no podía hacerles daño, hasta que evidentemente su tráquea se llenó de fuego. Y esta misma mañana, de alguna forma recordábamos eso cuando nos abrían el candado, candados y verjas muy oxidadas, de paso a algunos lugares, y podíamos tocar, ¿no? Eso sí que era una cosa increíble que yo no hubiera soñado, tocar, por ejemplo, el huerto de los fugitivos, ¿no? 13 personas, 4 de ellos niños de unos 2 o 3 años, ¿no? Han quedado en su último gesto, como si fuera una burbuja del tiempo. Son hueso, ceniza oscura y el yeso por encima de la lava, tal y como los pudieron extraer, ¿no? De esa gran capa absolutamente sólida de 7 metros de alto, que estuvo así 1500 años, 1400 cuerpos de los que no pudieron huir de Pompeya, captados como si uno en un vídeo moderno, en un DVD, pulsara la tecla de pause, ¿no? Todo se quedó así. Y, por ejemplo, se puede ver lo que se supone que es un hombre que está observando cómo su mujer y su retoño están muriendo junto a él. Y la cara de terror de ese hombre, convertida en lava y yeso, sigue ahí. Bueno, pues esta mañana, después de muchísimos años y muchos permisos, gracias al señor Coppola, uno de los maravillosos guías de Pompeya, podíamos entrar a recintos prohibidos, tocar esas figuras. Es un espectáculo impresionante, el de 13 personas, por ejemplo. Imaginaos los niños, algunos de ellos pataleando todavía en ese silencio de 2000 años, una madre recostada, se le ven los glúteos, los senos, el rostro de terror, otro se lleva las manos a la cabeza, están buscando la pared, la última salida de aquel infierno de Pompeya, y no lo pudieron evitar, ¿no? Y muchas más cosas. La gente no sabe, se acuerda de esta historia, pero no sabe que, por ejemplo, como os contaba antes, en 1944, en el mismo momento que la Segunda Guerra Mundial, vive un acontecimiento histórico aquí en Italia, en las mismas costas de Italia. El Vesubio vuelve a gritar, la boca del volcán y del monstruo vuelve a lanzar miles y miles de toneladas de piedra pómez y de lava, y todo un pueblo moderno, de alguna forma, San Sebastiano di Vesubio, tiene que ser evacuado y mucha gente murió, porque de nuevo 7 metros de altura la lava y de nuevo la desolación. Muchos napolitanos, como decíamos, salieron con los crucifijos, con las estampas, para detener aquella inmensa ola de muerte. Y en el fondo uno entiende esta ciudad porque está todavía hoy, como decíamos, vigilada por esa caldera donde estuvimos. Nos metimos en el cráter del Vesubio y, caramba, cuando uno está en el Vesubio y ve que el humo sale todavía de entre las piedras, os aseguro que siente muy cerca eso de que el gran gigante todavía no ha dicho su última palabra, ¿no? Y, Carmen, como también nos apuntaban, casi el fin del mundo, ¿no? Sería lo más parecido a lo que ocurrió allí, ¿no? Imaginaos, es que además nadie en Pompeya sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Esa montaña que siempre habían visto como alguien cercano, amigable, que se cultivaba además, pues el vino que tienen los napolitanos en esta zona. De repente esa montaña empieza a echar humo, empieza a echar fuego y no saben por qué. Eso es lo que pasó. Nadie conocía que era un volcán en aquella época y por eso murió tanta gente. Les habría dado tiempo a muchos de ellos a huir de la ciudad, pero se la encontraron de frente. Por eso se han conservado esas figuras, algunos tapándose la cara, algunos hombres han quedado en ese último gesto, como si no quisieran ver todo aquello que se les venía encima. Otros niños casi estaban alcanzando los muros de la ciudad intentando escapar y se habían quedado en esa situación, pero todo porque no sabían lo que era un volcán y por eso murió tantísima gente. Lo que sí que es increíble es que se mantenga en la situación en que está Pompeya. Hemos visto hoy frescos de hace 2000 años que parece que los hubieran pintado recientemente, con esos colores, con ese rojo pompeyano, como aquí se llama,
que es inigualable, tanto por otras culturas como en otros países. Es algo único que tienen justamente en Pompeya. Nos han abierto estancias donde los ritos dionisíacos, de los que no se sabe apenas nada, inundan todas las estancias de la Villa de los Misterios, por ejemplo, una villa apartada del resto de la ciudad de Pompeya, donde al parecer había rituales de iniciación por parte de las mujeres. La verdad es que Pompeya es volver a vivir en otra época. Todavía parece que se sienten los aullidos de los perros intentando escapar de esa lava, esos perros que todavía siguen caminando por las piedras, esos perros que siguen entrando en las casas como si fueran a buscar a esos dueños antiguos de hace 2000 años. Pues bueno, eso sigue una ciudad entera con las barras de los bares que hoy podíamos ver y nos reíamos precisamente viendo como en aquella época ya disfrutaban de todo tipo de placeres. Estaba muy presente el sexo en todas las estancias. Los grandes comerciantes que poseían palacetes, por ejemplo, tenían sus propios lupanares, sus propias estancias donde mantener esas relaciones sexuales, y así lo ponían. No se cortaban nada en poner esos cuadros, que en la época eran frescos, claro, esos frescos alrededor de esa estancia mostrando, por ejemplo, escenas sexuales, o como algunos dioses como Paprio lo ponían justamente en la puerta para que el mal de ojo no entrara en esa casa. Bueno, el sexo, el misterio y también el miedo se concentraba en esas piedras que hoy hemos podido visitar en Pompeya. Además, sí que antes hacía referencia a una cosa, y es que hemos podido ver los cuerpos y casi tocarlos, porque claro, están en una situación en la que no podemos tocar esos yesos. Pero hemos accedido a estancias que habían permanecido cerrados durante muchos años y se notaba incluso en nuestras gargantas. Yo le comentaba a Iker cuando salíamos de grabar precisamente, pues, ¿cuánto tendría de largo, Luis, Iker, esa estancia de cristal? ¿3, 4 metros, 5 metros de largo? Sí, un poco pues más, aproximadamente 10, 12. Donde estaban esos 13 cuerpos expuestos. Sí. Bueno, pues eso debería llevar cerrado 15 años, 20 años, no sé, muchísimos años, porque además se veía cómo por dentro estaba lleno de polvo, cómo estaba sucio, y al abrir eso yo decía, me siento como aquellos exploradores que encontraban las tumbas egipcias y respiraban ese primer aire agobiante. Hemos salido todos, tanto Ignacio, el cámara, como Iván, el ayudante de realización, que la verdad hemos salido todos malos con ese polvillo que hemos respirado, polvo concentrado desde hace muchísimos años allí, ¿verdad? Bueno, y es que además, fijaos, compañeros, que es que precisamente estábamos hace unas semanas nada menos que en Atapuerca y nos comentaban ellos, estamos en Burgos, en la Pompeya de España, ¿no? Porque Pompeya es visto por la arqueología como una cápsula en el tiempo, es decir, como si pudieran haber rescatado, de repente haber levantado una alfombra y haberse encontrado aquello tal y como se quedó por esa película tan fina de cenizas, de piedra pómez, que había conservado, como comentaban antes Iker y Carmen, esos frescos con esa verosimilitud, es decir, con ese verismo, ¿no? Todavía esos colores siguen reluciendo como entonces. Uno se acerca a los grabados y fijaos porque sucede algo impresionante. Hoy Iker me ha enseñado una de las cosas que, bueno, yo todavía no había hecho hasta ahora, es uno de esos pequeños secretos que me va a permitir el jefe que revele, y es que andábamos por una de esas jefe villas... no, el amigo, andábamos por una de esas villas romanas con los cascos del hipot, él puestos. Yo nunca sabía, bueno, yo no sabía de hecho que él lo hacía así, y coge, me coloca los cascos y me dice, escucha esta música, es música etrusca y sumérgete en esta estancia, ¿no? Pues así lo hemos hecho, nos hemos introducido los dos con esa música etrusca, que es la misma que estaba sonando en aquellos años del siglo I después de Cristo, en esa misma estancia, en esa misma zona, dando culto al dios Baco, dando culto al sexo, al desenfreno, al vino, y hemos podido observar cómo esos dibujos que estábamos observando en las paredes cobraban una vida diferente, y es que los rostros, los ojos, las caras de las personas, de los ciudadanos de aquella Pompeya antigua, todavía viven, y gracias a Dios que los arqueólogos consiguieron rescatar todo esto a día de hoy. Pero sobre todo hay una villa, que es una villa romana, que me ha sorprendido muchísimo por los dibujos que hemos podido encontrar en ella, y es la Villa de los Misterios, que es una especie de casa de campo apartada de la gran ciudad, de la gran urbe, a la que las jóvenes muchachas, antes de ser desposadas, accedían para
quizá pasar a ese mundo adulto, ese rito iniciático que, en nuestra cultura hoy día quizá se realice a través de casarse, encontrarse con el marido de alguna manera, o quizá, todos esos ritos que quizá poco a poco se van perdiendo, que es importante que no se pierdan, pero en cualquier caso nos hemos dado cuenta de que allí, ellos lo realizaban a rajatabla, y imaginaos una secuencia de diapositivas expuestas en una pared, en una habitación cuadrada, que daban la vuelta de un lado a otro, en el que le van contando desde la infancia a una niña hasta una mujer qué es lo que va a suceder en su vida. Fijaos, porque normalmente cuando se observa una pintura, como cuando se observa un cuerpo como los que hemos visto en esa cápsula de cristal, de esos 13 cuerpos de una familia que intentaban huir, parece que uno está ante un escenario antiguo, casi como si fuera de cartón piedra, como un escenario de Disney, como un escenario de un parque de atracciones, pero cuando uno se pone de rodillas, cuando uno observa esos cuerpos, cuando uno ve los dientes, cuando uno ve los huesos, o cuando uno se acerca cara a cara con ese gran privilegio que es poder acceder con un permiso a 1 milímetro con su cámara de estas pinturas, observa que eso desprende todavía una energía y una realidad que aún perdura. Y en este caso veíamos la imagen en esos ojos grabada de toda una secuencia en la que estaban enseñando a esas pequeñas damas, a esas jovencitas, qué es lo que iba a ser su vida. Qué pena que se hayan perdido estas tradiciones, que duda cabe que son tradiciones paganas y la cristiandad trató de cristianizarlas, nunca mejor dicho, pero que duda cabe que nos ha dejado sorprendidísimos. Ya lo podremos ver seguramente en Cuarto Milenio, ya podremos ver esas imágenes. Ojalá podamos hacer un análisis lo suficientemente cercano como para que la audiencia pueda comprender qué es lo que hay ahí, porque de verdad que ha sido una escena sobrecogedora. Incluso diría más, creo que todos nos hemos ido de allí esta tarde con algo más en el alma y con algo más en el cuerpo, después de haber observado esa esencia que hace 2000 años se practicaba y que enseñaba a la gente a vivir en un mundo tan difícil que no ha cambiado nada desde entonces hasta hoy. Bueno, pues si los satélites espías o lo que sea nos dejan. Nuestro no es nada, Seguro que es el móvil de Luis. Nuestro no es nada. Imagínate, Alberto, imagínate, Santi, al gran Luisito cuando yo lo veo fotografiando. Claro, es que nos permitían entrar en algunas estancias cuyo sonido, ¿no?, de las cancelas oxidadas, y el hecho ese de, cuando tú ves en un plano, todavía hay áreas que pone zona inexplorada, ¿no? Entonces poder entrar ahí pues es un privilegio. Y yo veía a Luis delante de algunos frescos de verdad impresionantes y algunos terroríficos. Hay algunas escenas de terror que nadie sabe por qué estaban ahí, y sobre todo una cosa muy interesante, que cada uno le da la interpretación que quiere, y como ocurre con otros artistas españoles o internacionales, uno coge 5 libros y cada uno de los 5 cuenta una cosa distinta. Con lo cual, conclusión, yo que soy el que no sabe nada, que casi nadie sabe nada, porque no saben muy bien, saben que son ritos extraños, una casa que, cuidado, está más allá del camposanto, más allá del cementerio, lo separa las tumbas, ¿no? La vía de los sepulcros, un poco terrorífica de alguna forma, separa esta pequeña villa de el resto. Y allí los dibujos que te encuentras cuando uno entra, y cuando puede entrar a ciertas estancias y tocar las pinturas y estar dentro de lugares que están hoy vedados, que es una sensación diferente, ¿no? Apoyarte de alguna forma, con todo el respeto, pues lo que ve, por ejemplo, imaginaos la escena, es en un fondo rojo un niño o una niña, no se sabe bien, para unos un niño, para otros una niña, para otros un dios, pintado 100 años antes del nacimiento de Jesús, que te mira fijamente con una cara que desde luego no es muy amigable, y que está leyendo un viejo texto absolutamente incomprensible, donde se supone que está escrito el rito antiquísimo ya para ellos, en el que va a circundar toda la vida de esa casa, ¿no? Y luego, junto a esa niña, en el otro lado de la pared, mirándola de alguna forma, una mujer aterrorizada, ¿no? Le llaman la mujer del horror de Pompeya. Es de alguna forma un rostro casi profético. Cuando uno sale, ve unas figuras de unos niños de época casi etrusca que dan miedo, que están ahí conservados como si fueran objetos de poder ya para esa gente, y algunas de estas figuras tú las fotografías o las ves y parece que están mirando al gran Vesubio, como si predijesen de alguna forma lo que iba a ocurrir. Pero lo más importante, y a lo que iba, es, y esto vale para cualquier investigación, ¿no? Nos ha ocurrido en diferentes puntos del mundo, pero nos ha ocurrido subiendo a las vitrinas de la Catedral de León, ¿no? Cuando uno, y yo animo a hacerlo, y sabéis, amigos, y saben todos los seguidores de Milenio 3, que por ejemplo yo soy un gran amante de la música, porque creo que expande la conciencia. Creo que ver un fresco
oyendo cierta música, o oyendo a personas, o oyendo la nada, es distinto. Y entonces yo le he puesto a Luis esa música etrusca, misterio etrusco, y claro, todo eso, como él ha dicho magistralmente, es que danzaba, es que cobraba vida. Evidentemente en esa misma casa de los misterios, con esa misma música, se hacía algo que ya no podemos leer, pero que tenía un gran sentido y que ya desconocemos. Y solo un pequeño detalle que se me ha quedado antes y que seguro que a mucha gente le puede gustar. Hablábamos de la presencia muchas veces de la sombra del perro negro, ¿no? Hoy, en la primera estancia que de alguna forma se nos abría, la primera estancia no apta para el público, que el señor Coppola, ¿no?, con nombre tan cinematográfico, nos abría con esos herrajes absolutamente antiquísimos. Sabéis lo que aparecía, ¿no?, en la primera parte, con un mosaico mirándonos, un perro, ¿no?, un perro negro, guardián, un cancerbero, centinela de alguna forma del lugar sagrado que íbamos a profanar, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa y yo siempre aprovecho para que la gente vaya donde vaya a una iglesia, vaya viajando por una carretera, se encuentre frente a un lugar de misterio, lo que sea, desde luego con ciertas músicas, se conecta con ese lugar y la experiencia es completamente diferente. Así que Luis nos da paso para volver a recomendar esa sana forma de ver y oír las cosas de otra manera, ¿no? Pues nada, lo veremos en Cuarto Milenio, lo escucharemos en Milenio 3 y los que tengamos la suerte, pues lo escucharemos en Tertulia, que es lo mejor. Que lo paséis muy bien, disfrutar mucho lo que os queda y estamos deseando que regreséis para que nos contéis cómo lo habéis pasado. Un abrazo muy fuerte. Y sobre todo, Alberto, permíteme que la gastronomía será una parte muy importante que tú valoras. Yo espero esa botella de Vini. Un abrazo. Tú no sabes, Alberto, lo que comen estos 4 chicos que vienen al viaje. Es impresionante y eso sí que es un misterio que contaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Pues yo, compañeros, no quería terminar sin decir una cosita más. Si me permitís, voy a robar rompe el programa, amigo. Boicota, Alberto. Quería terminar un par de minuti sin decir una cosa que para mí ha sido muy muy importante, ha sido un gran aprendizaje en este viaje. Uno de ellos es que todavía los sismógrafos están muy muy atentos qué es lo que sucederá con el Vesubio. Y habíamos hecho una semblanza que yo esta noche en la cena y estábamos hablando y decíamos, ¿no te das cuenta, no os dais cuenta de que la vida aquí estalla? Porque de alguna manera saben que cualquier día esto explotará otra vez y puede ser que desaparezca, con lo cual la vida es mucho más pura, es mucho más limpia y la vida es mucho más feliz. No olvidemos nunca jamás todo esto para estas sociedades occidentales en las que nos encontramos desnaturalizadas. Y una cosa más que yo creo que es importante, es un guiño a mi equipo, a ese gran equipo de Ignacio Barreto y de Ivana Ruza, y es que estuvimos nada menos que en la lengua solidificada de la última erupción del volcán. Y os puedo asegurar que tuve la sensación, que probablemente lo voy a decir así, porque además me voy a dar el gusto de decirlo, tardamos casi media hora en plantarnos en mitad de esa lengua y observar Nápoles, pues desde esa pequeña alfombra de lava rocosa, una sensación muy extraña, como si camináramos sobre coral solidificado, gris ceniza, y nos hicimos una foto los 3 juntos, ¿no? Y en ese momento me di cuenta de que estábamos haciendo casi un rito iniciático, casi un rito que nos vinculaba a todos para siempre, porque estábamos en un lugar, diríamos, como si estuviéramos en la luna, y me recordaba, y aquí es donde me iba a dar el placer, a esa foto mágica que transportó a un gran grupo como es los U2, en ese disco que es el Joshua Tree, en un desierto, en el desierto de la muerte, en Arizona, y que los convirtió en el grandísimo grupo de la historia. Ojalá mi equipo y con nosotros y con Cuarto Milenio lleguemos muy muy lejos, porque esa es la sensación que tuvimos en mitad de la nada, en mitad de ese gran infierno solidificado como era la lengua del volcán Vesubio. Muy buenas noches. Bueno, pues ahí queda el espíritu de nuestro compañero. Después de esto nos vamos a casa. Gracias, amigos, pasadlo muy bien. Un abrazo fuerte. Carlos, muchas gracias. Y feliz programa, lo que queda. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo de Nápoles. Besos a todos, os llevaremos mucha paz. Vini, lleva Vini. Hasta luego. Besos. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros, Santiago Camacho, ir haciendo este rompecabezas para encajar todas las piezas que nos quedan, porque todavía tenemos que conectar con Juan G. Vallejo, que está en Tikal y que desde allí nos va a contar todas las maravillas que está viendo. Todo el mundo está en algún sitio. Sí, todo el mundo, menos nosotros, todo el mundo está en algún sitio. Vamos a hablarles también de arqueología submarina, porque hace muy poquito hablábamos el viernes pasado en Milenio 3 de esa fantástica exposición de los tesoros sumergidos de Egipto, y yo entonces recordé, digo, bueno, pero si yo tengo un gran amigo que es Carlos León, que se
se dedica precisamente a descubrir pecios, a que le llamen de todos los países para ver lo que descubren en cuanto a barcos antiguos. Digo, pues le voy a hacer una llamada y charlo con él un ratito para que nos cuente alguna cosa más. Carlos León, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, gracias por estar al otro lado del teléfono a estas horas. Habíamos disfrutado de esa maravilla de exposición de tesoros submarinos. ¿Queda todavía mucho por encontrar en el suelo del mar, en los océanos? Pues la verdad que sí, la verdad que el fondo del mar es un museo por explorar. Hay muchísimas cosas y además el lugar es totalmente... que jamás lo imaginarías. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los hallazgos más importantes que ha habido en el Mediterráneo, a 2 metros de profundidad en la playa de Mazarrón, un barco del siglo VII antes de Cristo. Es que a veces parece increíble, ¿no? Pensar que hay en tan poca profundidad y en una playa donde todo el mundo se bañaba pudiera haber un hallazgo de esas características, ¿no? O barcos que he estudiado en Ibiza o galeones españoles en Panamá o en República Dominicana, y la verdad que hay muchísimas cosas bajo el agua, sí. Oye, Carlos, muy pocos los estudiosos de todos esos aspectos, por eso pues te llaman desde países de todos los lados del mundo para preguntarte por los hallazgos que realizan. ¿Qué tanto por ciento hay en lo que queda por descubrir de cada país? ¿Hay más cosas españolas por descubrir, más barcos portugueses? ¿Qué queda todavía por ahí, por los océanos? Bueno, la verdad que en todo el entorno, por ejemplo, del Caribe, lo que hay son muchos barcos españoles. España tiene un comercio tan potente con toda América, sobre todo centrado y muy concentrado en 2 puntos, en la zona de Panamá, Cuba, República Dominicana, Cartagena de Indias, etcétera. Todos esos sitios, la verdad que el porcentaje de barcos españoles hundidos es muy alto. Yo, por ejemplo, en Panamá hicimos un proyecto hace 3 años y de 85 barcos localizados en la costa de Panamá, 56 eran españoles, para que veas un poco la proporción. Oye, tú, a lo mejor esta información no nos la vas a dar y te la vas a guardar durante mucho tiempo, pero ¿qué joya nos queda todavía por descubrir? ¿Hay algo que tú digas, bueno, el día que se descubra esto, bueno, van a dar el pelotazo? ¿Qué sería lo que quedaría? Hombre, por ahí? Una cosa que me hace ilusión encontrar, que me haría ilusión encontrar, que conozco el entorno en el que está, pero es bueno, desde luego alguna de las naves de Colón sería muy interesante desde el punto de vista histórico, arqueológico. Eso sería, bueno, uno de los hallazgos más importantes de la historia. Y luego hay una zona en la bahía de Portobelo donde dicen los textos que tiraron el ataúd de Sir Francis Drake, del famoso pirata, y la verdad que interesante. Y luego hay un barco hundido en el archipiélago de las Perlas, un galeón español muy interesante. Lo que pasa es que creo que la profundidad a la que está lo hace casi imposible. Es un galeón español del siglo XVII y está casi a 100 metros de profundidad, complicado. Pero imagina lo que sería encontrar una de las naves de Colón, una nao, sería increíble. Hola, buenas noches, soy Santiago Camacho y mira, quería preguntarte una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención, porque también hay muchas polémicas sobre la recuperación precisamente de este tipo de barcos. Hay en esta tarea hay también piratas, hay intrusos que se dedican a esquilmar por su cuenta este tipo de cosas, o ahí hay más mito que otra cosa. No. Básicamente hay digamos 3 tipos de perfiles que trabajamos debajo del agua en localización de barcos hundidos y rescate, ¿no? Por un lado, arqueólogos submarinos como yo, con proyectos de universidades, proyectos de museos o de centros de investigación. Por otro lado, hay lo que llamamos clandestinos, que son personas que sin permiso bajan al agua y cogen cosas. Y luego hay una cosa o algo intermedio, un perfil intermedio, que son lo que llamamos piratas, que son en realidad son profesionales del rescate, no son arqueólogos, normalmente tampoco incorporan arqueólogos en los equipos, son profesionales del buceo, normalmente con infraestructura como para rescatar barcos hundidos, pero que llegan a acuerdos con los gobiernos que son más permisivos, de forma que se reparten lo que luego se saca con contratos y digamos de una forma casi legal. Lo que pasa es que desaconsejado por la legislación internacional, desde luego por la UNESCO o por países un poco que tenemos legislaciones mucho más restrictivas con el patrimonio arqueológico, que en principio ni se debe comprar ni se debe vender.
Carlos, me imagino que muchos de estos pecios que tú encuentras o que se encuentran porque están recogidos en textos, se sabe que se conocen. ¿Cuánto de realidad y cuánto de ficción hay en los textos que uno se encuentra? Es decir, pues se exageraba mucho, se contaban medias verdades. Bueno, la verdad que los textos que yo más he manejado del siglo XVII o XVIII son muy, muy, muy certeros. De hecho, pues cuando había un naufragio, normalmente existía unos autos judiciales y un juicio para determinar un poco de quién había sido la culpa, qué es lo que había ocurrido. A veces incluso se podía encarcelar al comandante de la flota o al capitán del barco, y los textos son muy, muy minuciosos, incluso con muchos testigos. Yo, por ejemplo, de ese barco de un galeón español, el San José, hundido en Panamá, en el archipiélago de las Perlas, ahí tengo como 40 testigos que cuentan exactamente qué es lo que pasó en el naufragio. Y luego, aparte, tenemos también otro tipo de documentación, por ejemplo, el registro, que es como si fuera el libro donde se anota toda la carga que va en el barco, que solo lleva el maestre de plata. Y luego, aparte de eso, pues hay muchísimas noticias, etcétera. Son bastante certeras. Lo único que bueno, pues están lógicamente en castellano antiguo, y el problema que solemos tener es que a veces nombran el lugar de un hundimiento, pero ese nombre de ese lugar ha cambiado. Entonces, pues a veces nos hacen referencia a bahías, a playas, a zonas que ya no se llaman igual. Entonces no nos es fácil localizar los sitios. Por eso a veces tardamos mucho o no llegamos a encontrar nunca. Y luego a veces hay un proceso contrario, que localizamos debajo del agua unos restos, pero no sabemos exactamente a qué barco corresponde. Pues nada, el apasionante mundo de lo que tenemos ahí debajo, esta vez ha sido con Carlos León, arqueólogo submarino, una de sus múltiples ocupaciones. Espero que tengamos tiempo de podernos encontrar de nuevo y volver a charlar sobre lo que hay bajo el océano. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, sería un placer. Bueno, y nos tenemos que marchar a conocer, a ver dónde se encuentra nuestro querido Juan G. Vallejo, que está nada más y nada menos en Tikal. A ver si tenemos suerte con la comunicación y nos lo encontramos por allí. Milenio 3, en la SER. Otra de las piezas principales en Milenio 3 es Juan Jesús Vallejo. Él se encarga sobre todo de los temas históricos, por lo menos son los que más le gustan, la arqueología, los descubrimientos. Y bueno, ahora le tenemos de viaje. Él está en Guatemala y está en uno de los sitios más impresionantes que se pueden visitar, nada más y nada menos que en la antigua ciudad de Tikal. Juan Jesús Vallejo, cuando es aquí madrugada, buenos días en Guatemala. Efectivamente, aquí está prácticamente atardeciendo y, como dice en lengua maya, Uxlac Chaha, que significa buenas noches para allá, para España. Bueno, Tikal, que es la más grande de las antiguas ciudades de los mayas del periodo clásico, es una ciudad que todavía se conserva, en la que todavía se puede visitar y que unos cuantos son los privilegiados de poder ir hasta allí, ¿no? Pues mira, Alberto, el lugar donde estoy ahora mismo es impresionante, la verdad que es difícil de describir. Estoy justamente encima de la G4, conocida como la pirámide de la serpiente bicéfala. Estoy a algo más de 70 metros de altura, encaramado justo en la pirámide maya más alta que existe en todo el mundo. Delante mía lo que veo es una selva que se pierde en el horizonte, todo un mar verde, y veo a lo lejos, como a 3 kilómetros de donde yo estoy, 2 mascarones superiores, o sea, la parte de arriba de las 2 pirámides mayas, que son el templo del jaguar y el templo de los mascarones. Realmente, pues en medio de uno de los últimos paraísos, y bueno, en una ciudad que todavía realmente se está recuperando de una selva que se la tragó pues hace ya más de 1000 años. Juanje, ahora mismo pues unos pocos privilegiados, como decíamos, los turistas que acuden a la zona, los estudiosos, los arqueólogos, pero nada que ver con aquella ciudad que soportaba casi 150.000 habitantes, ¿no?, en sus mejores periodos, ¿no? Efectivamente, ten en cuenta que Tikal nace en torno al año 600 antes de Cristo, y bueno, la verdad que tanto su construcción como su desaparición son un misterio. Ten en cuenta que Tikal está hecho en una zona donde no hay absolutamente ningún río, nadie sabe. A la gente se le ocurre hacer una ciudad, una selva que tiene ríos cerca y pozos de agua. En cambio, ellos cogen un lugar completamente escondido, sin absolutamente, con 1000 problemas para poder recibir agua. Y igual que aparece en medio de esta selva increíble, desaparece de la misma forma, sin que se sepa realmente el por qué se abandonó.
ya que Tikal ni fue atacada por otra gran ciudad ni absolutamente nada. Lo que, bueno, los arqueólogos están intentando saber el porqué, pero realmente, bueno, ten en cuenta, Alberto, que apenas se lleva excavado un 10%, con lo cual la cantidad de enigmas que hay aquí pues sigue siendo impresionante. Hoy he leído que Tikal, que significa lugar de las voces o lugar de las lenguas en maya. ¿Sabes por qué más o menos le pusieron este nombre a la ciudad? Sí, realmente nadie sabe el nombre exacto de la ciudad de Tikal, no se conoce. Lo de la ciudad de las voces, estuve entrevistando ayer al director arqueológico de la zona, Osvaldo Gómez se llama, pues no queda claro. Tikal significa voces porque en la plaza central de la ciudad, cuando das una palmada, se oye lo que sería la voz o el ruido de un quetzal. El quetzal es el ave sagrado para los mayas. De ahí que le dijeran Tikal ahí va, cuando las redescubren al final del siglo XIX, de que parece que con el eco de ese lugar, cuando alguien da una palmada o un grito relativamente agudo, pues parecería como que el quetzal, el ave sagrado para los mayas, estaba, por encima de las grandes ceremonias que se hacían. Que hay que hacer otro ejercicio de abstracción mental muy fuerte, porque imagínate, Alberto, 150.000 personas viviendo en medio de una selva impresionante, enormes pirámides, algunas hasta de 70 metros de alto, como te decía, y imagínate aquellos sacerdotes, cómo cogían delante de ellos, bueno, pues 4 personas sujetaban a algunos de los que habían capturado en la batalla, un sacerdote con un hacha de pedernal rompía el esternón de la persona que se iba a sacrificar, le arrancaba el corazón con sus grandes uñas y luego lo echaba a un incensiario lleno de copal, y la resina de copal, ese humo, pues lo absorbía a otro sacerdote que entraba en trance, como si tratara de la sangre del corazón del que había fallecido, pues pudiera poder ver el designio de los dioses para el futuro. O sea, realmente otro mundo, un mundo perdido que se está rescatando poco a poco hoy de una selva realmente maravillosa. Hola, Juanje, buenas noches. Oye, ante todo, ten cuidadito al bajar, porque estoy viendo las fotos de esto, está muy empinado y no queremos que baje rodando. ¿Hay ahora mismo ahí en Tikal alguna excavación abierta, o está más o menos en periodo de impasse la explotación arqueológica allí? No, realmente la exploración arqueológica no para. Lo que pasa es que está volcada ahora mismo al 80% en el lugar justo, en el lugar en el que estoy, en la G4, en la pirámide de la serpiente bicéfala, porque el mascarón de arriba, justo en el que estoy sentado, porque aquí no pueden subir los turistas, lo tienen prohibido. Toda la excavación arqueológica se está haciendo aquí. Tanto la reconstrucción de la pirámide, quieren reconstruirla entera, porque toda la parte que tengo debajo, bueno, pues es pura selva, son árboles, y luego aparte porque no se sabe si en la pirámide en la que yo estoy, debajo está la tumba de Yikin Chan Kawil, que es el que construyó esta pirámide, cuyo nombre significa el primer sol del cielo. O sea, el rey que hizo esta pirámide se llamaba Primer Sol del Cielo, y no sabemos si está enterrado aquí. Entonces, bueno, se especula, por ejemplo, que debajo mía puede haber incluso grandes tesoros, no de oro, porque los mayas no conocieron el metal, pero sí grandes mascarones de jade imperial y todo esto. Pero realmente la pirámide de Yikin la tumba de Yikin nunca se ha encontrado. Entonces, ahora mismo, todas las excavaciones de Tikal, o una buena parte de ellas, están en descubrir si la pirámide maya más alta del mundo, que es esta la que estoy subido, guarda grandes tesoros o no. Entonces, de lo que me estás contando, deduzco que esta pirámide no es, por ejemplo, como la Gran Pirámide, no hay aberturas por las que se pueda ver el interior. No, absolutamente ninguna, porque la Gran Pirámide lo que estuvo fue recubierta en parte por arena, mientras que esta no, esta lo que tiene es una capa de selva enorme, que están poco a poco tirando, y bueno, hasta tal punto que ayer, cuando me subí por primera vez para poder contrastar con vosotros que este es el único sitio con cobertura de Tikal, pues bueno, pues tuve la desfortuna de que un enjambre de abejas me masacaron vivo, tuve que bajar corriendo de la pirámide, casi me caigo, bueno. Aunque yo creo que a lo que se refiere Santi es si hay alguna sala dentro de la pirámide, o podemos encontrar algo dentro de la pirámide. No, hay que pensar que las pirámides mayas no son como las egipcias. Vamos a ver, se construían con grandes cajones de madera que se rellenaban de tierra, y entonces en alguno de esos cajones lo que se hacía era, antes de acabar la pirámide, cuando moría el gobernante, pues se ponía su tumba, o no tenía por qué ser su tumba, podía ser la tumba de su madre o de su mujer o algún sacerdote, pues se ponía la tumba, se hacía unos arcos muy sencillos con piedras, y luego ahí estaba el cuerpo del fallecido, rodeado
de grandes tesoros de jade. Como dije antes, los mayas no conocían el oro. Entonces, luego se tapaba todo, de forma de que no había túneles que llegasen hasta la tumba. La única pirámide maya en la que hay túneles para llegar a una tumba es la tumba del rey Pacal en Palenque, en Chiapas, México. Es la única pirámide que se ha encontrado similar, digamos, en la estructura interna a las egipcias. Todas las demás, incluidas las de Tikal, son como os acabo de contar. Antes te referías a sacrificios humanos. ¿Se han encontrado restos o se han encontrado algunas pruebas de que esto haya sido así, de que se hayan hecho sacrificios humanos allí en aquella ciudad de Tikal? Sí, es indiscutible. O sea, ayer estuve fotografiando y filmando un hacha de pedernal enorme que puede ser cogida con 2 manos, supuestamente para dar con más fuerza en el esternón de la persona del que se iba a sacrificar y abrirle el corazón. Y luego lo curioso es que al cadáver se descuartizaba. O sea, también han encontrado pozos donde se echaban los cadáveres descuartizados. Se especula o no sobre si realmente aquí pues si llegaba a comer también los cuerpos de los sacrificados, cosa que no está claro, pero bueno, por ejemplo, en otros lugares, en México, Tres Zapotes de cultura olmeca, Maya, donde sí queda claro que las personas que se sacrificaban luego también pues se las comían. De todas formas, para mí la pieza más importante que se ha encontrado en Tikal, que es una maravilla, es un hueso que representa el viaje al Xibalbá. El Xibalbá es el infierno de los mayas. Entonces ellos pensaban que cuando alguien moría, fallecía, tu espíritu tenía que viajar al inframundo para enfrentarte a la oscuridad y a lo más terrible de tu alma, y si eras capaz de vencer ese viaje a la oscuridad, pues luego subías al mundo de los dioses, al mundo de la luz. Entonces es un hueso, es un fémur, donde se ve dibujado con una perfección increíble, además con algún aparato que desconocemos, porque te aseguro que está el rayado perfecto, y luego pintado en rojo una barca en la que hay un antiguo rey maya. Entonces en esa barca, al principio de la barca, aparece una representación de un jaguar, porque el jaguar para ellos era el animal más importante, ya que podía ver en la oscuridad y era el gran felino, el gran rey de la selva. Detrás aparece una guacamaya, porque el rey pensaba que si el jaguar no podía defenderle de los demonios, tendría que tener la capacidad de volar como tiene la guacamaya. Luego detrás tiene un mono, porque pensaba que él también necesitaría para luchar con los demonios la misma agilidad que el mono. Y por último lo que hay es una iguana, que es muy curioso, ¿no? Porque dice, si el jaguar no me ayuda a matarlos, a los demonios, si el guacamaya tampoco, y si el mono no con su agilidad tampoco, pues hago como la iguana, que me camuflo, me estoy quieto y que así no me coman. Y coronando a los ambos lados la barca que le lleva hasta el inframundo, tiene 2 guerreros también para que le defiendan. Entonces es, digamos, la pieza arqueológica más impresionante que hay en Tikal. Yo la estuve viendo ayer por la tarde y es preciosa, y recupera también, digamos, esa magia desde el mundo maya que está surgiendo en las nuevas excavaciones que hay aquí en Tikal, que como te decía antes, bueno, pues realmente uno de los últimos paraísos que quedan en el mundo. Oye, Juanja, aquí seguimos un poquito estremecidos, así con mal cuerpo, con la escena de sacrificio que nos has descrito. ¿Qué dioses eran estos que pedían esos sacrificios? ¿Sabemos algo de ellos? Sí, pues era, por ejemplo, Kulkan, el dios serpiente que también representaba el sol. Tenemos, por ejemplo, Apux. Apux era un dios terrible, que era el dios de la guerra. Entonces, hay que pensar que la cultura maya también no es como la cultura egipcia o la sumeria, otras culturas. La cultura maya eran ciudades-estado. Había una serie de dioses que eran básicos, como era, por ejemplo, Chac, que era el dios de la lluvia, como es Ixchel, que es la luna y la diosa de la medicina, pero luego también cada ciudad tenía dioses distintos que pedían sus sacrificios. Pero los más importantes eran siempre Chac, que era la lluvia, o sea, en cuanto faltaba la lluvia se sacrificaba a la gente, aparte de los sacrificios que mandaba el calendario maya, que era cíclico. Entonces era Chac, que era más importante, y era Kulkan, que representaba el sol. Estos dos posiblemente eran los que más sacrificios requerían. Pero además, algunos, por ejemplo, ir a la guerra, cuando Apux, digamos, pedía tu valor, pues igual, había que hacer muchos sacrificios. La pena es que no tenemos un registro exacto de cuánta gente moría, porque ten en cuenta que la escritura maya no se ha traducido, solamente se traduce como un 15%. Entonces es muy complejo saber lo que realmente sucedió aquí. Uh-huh. Estamos hablando de Tikal y estamos hablando también de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Es Parque Nacional y además muy visitado por todos los turistas, ¿no?, que llegan por aquella zona. Hombre, no es solamente la arqueología, Alberto. Ten en cuenta, por ejemplo, ayer también tuve la suerte, por ejemplo, de coincidir con Montse García Márquez, una de las mejores fotógrafas que hay en España de naturaleza, y donde yo estoy ahora mismo, en la selva enorme que tengo delante, que se pierden de mi vista, pues, Alberto, hay monos araña, hay monos aulladores, hay jaguares, hay tucanes, hay tapires,
o sea, realmente la fauna aquí es inmensa. Estoy rodeado de muchísimos cientos de kilómetros cuadrados de selva, completamente pura y que además no se puede ni siquiera tocar, está conservada por un montón de biólogos. Y bueno, esos mismos animales por los que antes los mayas sacralizaron y convirtieron en dioses, los jaguares, los monos. Pues bueno, pues todos esos animales me rodean ahora, creo que incluso a lo mejor puede escucharse algún sonido de la selva, y este lugar, pues como te decía antes, está recuperando el esplendor que tuvo ya hace 1000 años, y además conserva todavía ese gran misterio del por qué la gente abandonó este lugar y por qué lo construyeron acá, en un lugar tan difícil para conseguir agua. Oye, y ya sabemos que esa población inmensa de 150.000 personas ha desaparecido y la historia no nos ha sabido contar cómo ni por qué. Pero aparte de piedras, ¿queda algo de los mayas? ¿Queda alguna tradición viva entre las gentes de por allí? Solamente queda una comunidad itzá de esta zona que, o sea, el idioma itzal que se habló en Tikal solamente lo hablan 51 ancianos de hoy. Están hasta censados. 51 ancianos solamente en todo el mundo hablan el mismo idioma que hablaban estas 150.000 personas hace más de 1000 años. Yo tuve la suerte de estar con el jefe de la comunidad Itzá, estuve filmándole, él me estuvo hablando en Itzá, estuve en una pequeña reserva también de la biosfera que tienen, y pues con este anciano que fue durante más de 30 años chiclero en medio de la selva, pues estuve recogiendo información y le entrevisté para el programa Cuarto Milenio, comentándome plantas medicinales antiguas. Y fíjate, por ejemplo, Santiago y Alberto, una de las cosas que me sorprendió. Este hombre me comentaba, mira, yo he tenido compañeros en la selva que hemos estado pues rascando la madera del cicle, he visto como le ha mordido una serpiente a uno y juntando estas 7 hierbas, me fui buscando la hierba, se hacía una pócima con la que le curamos. También diría, le muerde la misma serpiente una coral que me decía, y le llevas al hospital y te aseguro, como no esté en menos de una hora, esa persona ha muerto. Me parece increíble cómo alguien que vive en la selva te está diciendo, oye, antes había unos conocimientos perdidos que tenía la misma gente que hizo la ciudad de Tikal, yo los he visto, los he vivido, toma las 7 hierbas estas para hacer un antídoto contra las serpientes de la zona, y que luego no seamos capaces nosotros que estamos metidos en medio de la selva de llevar un antídoto químico encima en pleno siglo XXI. O sea, realmente la sabiduría de esta gente que hizo estas maravillosas pirámides en las que yo estoy ahora subido, pues nos sigue sorprendiendo a día de hoy. Pues un auténtico privilegiado, Juan G. Vallejo, que bueno, tendrá que contestar la semana que viene a todos aquellos que están mandándose SMS al 7640, preguntando un montón de cosas. Bueno, pues la semana que viene aquí ya con Iker y con Carmen y con Santi contestará todas esas preguntas de los oyentes de Milenio 3. Que ha sido un placer, amigo, como siempre. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a los dos, un abrazo a toda España. Disfruta mucho. Hasta luego. Y el tiempo, como siempre, es el que manda en esto de la radio. Ya nos quedan tan solo 7 minutos para llegar a los servicios informativos, para que termine este milenio diferente que hemos hecho hoy. Me hubiera gustado mucho haber puesto el relato de nuestro compañero Teo, titulado Los Diferentes, porque lo he estado escuchando en la redacción y la verdad es que me ha impresionado bastante y les impresionará mucho la semana que viene cuando lo escuchen. Como impresionan también cada vez que escuchamos una noticia referente a la Ouija, pues a niñas que con un mal uso de la Ouija o haciendo uso de la Ouija empiezan a sufrir pues extrañas convulsiones. Esto nos lo va a contar desde Colombia Mari Carmen Villalba, que trabaja en Radio Caracol, y nos cuenta la siguiente crónica. Los habitantes de la inspección de Guasirco aseguran que almas malignas se han apoderado del cuerpo de niñas y jóvenes que el pasado martes jugaron la tabla Ouija en el centro educativo de esta zona rural de Neiva. Calendaria Guilombo Arias le dijo a Caracol Radio que su hija fue poseída por varios espíritus. Del colegio la sacaron desmayada, eso brincaba, se torcía, se ponía la mano acá, se jalaba el pelo y se figuró la carita, los ojos, se figuró toda. Afirma que sacerdotes de la Iglesia Católica poco a poco están salvando a la pequeña. El padre de Elio vino y él le decía que ese espíritu maligno tenía que salir al sitio que le correspondía. En la familia de Héctor Moreno la situación es más complicada. Su hija no se puede levantar de la cama y en varias ocasiones ha intentado suicidarse. Intentan ahorcarse. Hay que andarle rápido y la fuerza siempre es bastante dura. La población que esta semana se aferró a la oración, las camándulas y el agua bendita clama la presencia de un padre. Hay un caso de unas niñas poseídas por un espíritu. La situación es delicada. Los hijos, ninguno ha querido dormir en la casa, todos quieren irse. Y lo otro, lo que necesitamos aquí, necesitamos acá es un padre que nos ayude.
Y aquí no es uno, ni esas dos, ni esas tres personas las que necesitamos ayuda, sino todo el pueblo. El sacerdote y rector del Centro Educativo de Guacirco aseguraron off the record que los 4 casos de posesión son simplemente supersticiones. Sin embargo, anoche celebraron una misa por la liberación espiritual de los menores y quemaron la segunda tabla Ouija encontrada en el colegio. Pues ocurría en Colombia, ocurría en la zona de Neiva, que yo creo que ya nos ha dado alguna que otra noticia con referente también a Ouijas extrañas. Y hay alguna noticia más, ¿no, Santi Camacho? Pues sí, porque yo no sé si tiene que ver con los campos magnéticos, con las fechas, pero es que en las mismas fechas, en el otro extremo del planeta, en Senegal, había un caso que yo me atrevo a decir que es más impresionante todavía. 50 niñas, 50 jóvenes de un colegio de Dakar, en Senegal, les pasó prácticamente lo mismo. Ha habido un estallido de lo que se ha denominado histeria colectiva, gritos, desmayos, convulsiones, 50 hospitalizadas. Es decir, estamos hablando de un número grande. De hecho, el director del hospital daba sus declaraciones a la agencia Associated Press y decía que estaba completamente perplejo, que nunca había visto algo así. Y bueno, pues como suele suceder en estos casos, allí no se habla de Ouija, sino que se habla de brujería, se habla de mal de ojos, se habla de vudú, es otra cultura en la cual también la magia está tremendamente presente. Y bueno, pues también seguiremos este caso porque, insisto, 50 jóvenes de Senegal caían. La noticia es exactamente de ayer viernes, y bueno, la verdad es que es impresionante. Sí, y seguramente ocurrirá en muchos lugares del mundo que en cuanto llega una noticia de estas características la gente no sabe muy bien cómo actuar, porque no tienes ningún sitio donde poder acudir. Cuando llegan noticias de estas características no existen ni psicólogos ni psiquiatras, todo el mundo parece quitarse un poco de en medio ante esta situación y las familias se ven verdaderamente desesperadas porque los casos que hemos estado escuchando pues eran impresionantes, de niñas retorciéndose fuera de sí. O sea que debe ser impresionante para un padre tener que vivir eso, ¿no? Sí, encima además suele suceder en localidades o bien aisladas o bien en países en vías de desarrollo, que bueno, que no, la asistencia psiquiátrica o la asistencia psicológica no es tan fácil de conseguir como a lo que estamos acostumbrados en Occidente, ¿no? Entonces, a lo que se suele recurrir allí es al psiquiatra de toda la vida, o al sacerdote, o al brujo en este caso. Y bueno, parece ser que sea por efecto placebo o porque las prédicas del sacerdote o los rituales del brujo tengan algún tipo de efecto, pues lo cierto es que sí que estos brotes los suelen terminar calmando de esta manera, ¿no? Bueno, pues las malas noticias o las noticias duras que también, bueno, pues hay que contarlas en nuestro Milenio 3. Nos vamos a ir marchando. Y como no podía ser de otra manera, pues nos despedimos con esta sintonía que a muchos recordarán por ese buen rollo, por esa mente positiva, que yo creo que es bueno quedarse con ella ahora ya cuando son altas horas de la madrugada. Santiago Camacho, que ha sido un placer compartir micrófono de nuevo contigo, que hacía mucho que no coincidíamos. Hacía que no coincidíamos, programa raro, pero a ver si se repite. Sí, pero interesante. Y bueno, pues gracias también a Geray, gracias a Carlos Largo, que ha estado ahí al frente de todo, a los que nos han escrito al 7640 dando apoyo y ánimo. Un abrazo también para todos los que nos han escuchado, y ya saben, milenio3@cadenaser.com, y si no, los viernes y sábado de madrugada aquí en la Cadena Ser, y los domingos en Cuarto Milenio. Ha sido un placer, señores, hasta la próxima, adiós.